os doy la bienvenida a nuestros transfer y bueno, como sabéis, fueron presenciales cuando se pudo, luego cuando comenzó la pandemia pasamos a hacerlos online. El año pasado hicimos también uno presencial, pero lo mismo, hubo otra vez otro rebrote y volvimos a online, y hoy era nuestra vuelta a los transfers presenciales, pero parece que el online se ha impuesto con más fuerza y a la gente le cuesta más salir del despacho. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Cámara de Comercio y aquí a Carlos, especialmente a Carlos Paniceres, su presidente, que nos acompaña en la mesa. La colaboración, como sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, pero conviene recordarlo, la delegación del CSIC tiene su sede aquí, en la cuarta planta de la Cámara de Comercio, y tenemos que agradecer, bueno, pues su hospitalidad, su acogida y sobre todo su estrecha colaboración, que es lo más importante en todas las actividades que proponemos. Por lo tanto, pues de verdad que muchas gracias. La idea de los transfer es, bueno, pues sobre temas de investigación en los que participan los investigadores del CSIC y junto con empresas, bueno, pues poner sobre la mesa, ¿no?, esa visión de la empresa y de la investigación sobre los diferentes temas de actualidad. Y para ello, bueno, pues contamos con componentes siempre de primera línea. El tema de hoy yo creo que es de superactualidad, ¿no?, porque en estos momentos, pues la era de la medicina personalizada en la lucha contra el cáncer, pues es sin duda un tema que nos preocupa a todos, pacientes, investigadores, clínicos, empresas, y hemos querido pues representar y contar con todos. Pero bueno, antes de presentar a las personas que nos acompañan, le voy a ceder la palabra a Carlos Paniceres, que es el presidente de la Cámara de Comercio, al cual agradezco, ya os digo, su presencia esta mañana con nosotros, que tiene una agenda muy apretada. Nada, buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio. Gracias, María, por tus amables palabras. Encantados, ¿no? Encantados, a ver si volvemos a recoger otra vez velocidad y ritmo. Es verdad que esta pandemia, que no acabamos de quitárnosla de encima, habrá que convivir con ella. Y bueno, es verdad que bueno, los medios audiovisuales dieron otra oportunidad para poder mantener en viva los transfer, ¿no?, que nace de esa colaboración público-privada, de una entidad pública y una entidad gestionada por empresarios como es la Cámara de Comercio, para albergar aquí su sede. Y probablemente, si siempre me preguntan de qué se siente uno del último mandato, del primer mandato más orgulloso, pues una de esas cuestiones, si no es por quedar bien, es de que esté aquí el CSIC, ¿no?, que hay una placa ahí en la entrada, esa idea de ciencia y empresa que es fundamental, que desde la Cámara siempre lo hemos alabado. De hecho, siempre hemos creído que uno de los aciertos de esta legislatura fue crear una consejería de ciencia, que esa agencia que está pendiente de esa ley, que creemos que es fundamental, porque creo que la innovación, la ciencia, junto con la economía y la empresa, tiene que ir de la mano, ¿no?, y tiene que generar mucha sinergia y actividad económica, que es el gran reto que tenemos los asturianos, para poder seguir investigando, innovando y para generar futuro para nuestros jóvenes en esta tierra, ¿no?, para evitar que sigamos perdiendo población y evitar que, pues que cada vez seamos más pequeños, sino que ese proyecto que desde la Cámara denominamos engrandecer Asturias, ¿no?, que yo creo que con optimismo, cambiando las maneras de hacer las cosas y apostando por la ciencia y la innovación, yo creo que podemos ser desde Asturias punteros. Y nada, pues la verdad que es un tema súper interesante, la verdad que además muy de actualidad. La verdad que siempre traéis ponentes de primer nivel, y nada, animaros a continuar con esta actividad también frenética que tiene la delegación del CSIC. Y bueno, también como es el primer acto que vuelvo a hacer con vosotros después de este verano,
tener un recuerdo para nuestra antigua presidenta Rosa, a la cual, si hoy también esto está aquí, esto es gracias a ella por el cariño y también esa actitud positiva y de hacer cosas, que en una conversación de una hora, bueno, mira, de 20 minutos pusimos en marcha este proyecto. Y bueno, también quería tenerle un grato recuerdo, porque creo que hizo una gran labor en los años que ha estado al frente del CSIC, y son de esas personas que también Asturias y el talento, ¿no?, que como tiene ella deberíamos de, y así lo he hecho llegar además también, incluido al presidente, de que Rosa deberíamos de cuidarla, y todavía tiene muchas cosas que aportar a la sociedad asturiana. Nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora sin más paso a presentar a las personas que nos acompañan. Entonces, pues nos acompaña Carlos Martínez, comenzando por la izquierda, nos acompaña Carlos Martínez, que es CEO de Dringenics. Dringenics es una empresa que está dedicada a la medicina de precisión. Carlos es doctor en químicas por la Universidad Complutense de Madrid y facultativo especialista del área de análisis clínicos. Rosa María Sainz es investigadora y profesora del Departamento de Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo y es la directora del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias. Francisco, bueno, me paso, sí, voy a seguir empezando por allí. Entonces, Pablo Román es el responsable de operaciones del IMOMA, es doctor en bioquímica y ha sido responsable del Departamento de Relaciones Institucionales y Comunicación del IMOMA. Francisco Morís es el fundador de Entrechen. Entrechen es una empresa que, basándose en la biología sintética y en la biosíntesis combinatoria y biocatálisis, desarrolla nuevos fármacos derivados de productos naturales y ya con moléculas candidatas cercanas a ensayos clínicos. Francisco es doctor por la Universidad de Oviedo y con gran experiencia en empresas de biotecnología a lo largo de su carrera. Y Juan Cadiñanos es director científico del IMOMA, que es, bueno, antes hablé del IMOMA pues sin decir las siglas a que corresponden, que es el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias, y es el responsable del Laboratorio de Medicina Molecular desde el 2008. Su función principal es liderar el desarrollo y la aplicación clínica de nuevos análisis genómicos para facilitar el diagnóstico molecular y la personalización de los tratamientos de patologías de base genética, principalmente el cáncer, las sorderas y las cegueras. Estaba previsto también que nos acompañara en la mesa Carlos Suárez, pero bueno, a última hora, por un problema de COVID, pues no ha podido acompañarnos. Hemos intentado que se pudiera conectar online, pero no nos ha funcionado. Entonces, bueno, sentimos mucho que Carlos no nos pueda acompañar. Y también estaba prevista la presencia de Yolanda, de la Asociación Española contra el Cáncer, que es su presidenta aquí en Asturias, pero no ha llegado todavía. Yo creo que no nos ha avisado bueno, no sé si se incorporará un poquito más tarde. Bueno, ya sabe, la dinámica que al principio la dinámica de los transfer era con una presentación, una ponencia larga, pero bueno, finalmente pensamos a algo más fluido, ¿no? Bueno, pues un debate entre todos nosotros, por supuesto, sentiros libres para interrumpir con todas vuestras aportaciones, con preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, yo me voy a levantar, me voy a poner en la esquinita y le voy a pedir a Agustín, que está ahí, que si por favor puede pasar él a la mesa. Agustín es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y concretamente, bueno, pues pertenece al grupo de epigenética del adscrito al CIN y que trabajan y que están en el edificio de la firma. Entonces yo me pongo para la esquina y yo creo que estás tú mejor aquí. Yo no sé si la primera pregunta, a ver, medicina personalizada, medicina de precisión. Yo me acuerdo que hace tiempo en una charla que habíamos organizado sobre con este título, bueno, y alimentos en ese caso, uno de los médicos presentes nos decía, bueno, la medicina personalizada ya está, ¿no? Porque a cada paciente realmente
le aplican, bueno, pues aquella terapia o aquellos medicamentos que le corresponden. Con lo cual no sé si es más correcto hablar de medicina de precisión, bueno, o ambos términos los podemos utilizar de forma simultánea. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Es ya una realidad esta medicina de precisión? ¿Es solo una realidad para algunas enfermedades y para otras, por supuesto, estará por llegar? ¿Con qué vislumbráis para los próximos años? Pues el que queráis podéis comenzar. Bueno, yo creo que como realidad en cáncer, que es la charla de hoy, sí que es una realidad desde hace por lo menos 15 años. Ya en 2008, que yo lo tuve en mi familia, se hacía, por ejemplo, Carras para cáncer de colon, para ver si era nativo, mutado, y en función de eso ya te decían cómo la quimioterapia te iba a funcionar a ti. Y la diferencia que ha habido con el desarrollo de la secuenciación masiva es que mientras que antes solo mirabas una mutación, ahora puedes estudiar el perfil molecular completo del tumor y, por tanto, el médico tiene una información mucho más completa a la hora de tomar una decisión de qué tratamiento elegir y también predecir si va a funcionar o no, ¿no? Y luego, respecto a qué enfermedades puede ser una realidad actual o con cuáles todavía es a futuro, yo creo que depende un poco de esa medicina personalizada de dónde viene. Si viene precisamente de estudios genómicos, que es lo que ahora mismo ya está en clínica desde hace unos años, y como puede ocurrir en el caso del cáncer, pues es una realidad. Y cuando hablas de enfermedades que no tienen una base hereditaria, pues posiblemente necesites que sean otras tecnologías ómicas las que aporten información, y ahí todavía sí que queda mucho más espacio por recorrer para que realmente sea una realidad en la clínica. Bueno, como os decía, ella es Yolanda Calero. Bueno, muchas gracias. Ella es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, es especialista en medicina del trabajo y bueno, yo creo que esa conexión, ¿no?, que ella nos puede aportar con los pacientes y sobre todo la importancia, ¿no?, de las asociaciones en el trabajo conjunto de médicos e investigadores. Así que muchas gracias por acompañarnos. Estábamos comentando, bueno, si esta medicina de precisión, esta medicina personalizada, bueno, pues ya es una realidad en el mundo del cáncer. Carlos nos decía que ya desde hace muchos años, y yo le decía, preguntaba ahora si es para todos los tipos de cáncer o solamente en algunos tipos de cáncer, y qué vislumbráis para los próximos años. Bueno, yo puntualizar lo que me comentabas antes en la parte de la terminología, ¿no? Medicina personalizada, medicina de precisión. Matizar que medicina de precisión es un término más moderno a la medicina personalizada, que se tiende a dejar de utilizar para no confundir sobre todo a los pacientes, porque cuando hablas de personalizada se cree que es una medicina para cada persona de forma individualizada, ¿no? Pues ese término se ha venido quitando un poco y se ha empezado a hablar más de medicina de precisión. De forma indistinta ahora se utiliza como un sinónimo, ¿no? De hecho, la presentación de la charla pusimos personalizada, pero podríamos haber puesto perfectamente precisión. Y lo que decía Carlos, desde hace muchos años ya se está empezando a utilizar esta medicina de precisión, y si lo pensáis un poco, ya hace más años de los que creemos. Porque, por ejemplo, cuando se hacían transfusiones de sangre, pues se analizaban los grupos sanguíneos para saber qué tipo de sangre iba a cada paciente. El futuro está, bueno, aquí hay gente que sabe bastante del tema, es en empezar a analizar de forma más precisa todavía pues esos genomas de los individuos, esos hábitos de los individuos, esos ambientes en los que viven. Tanto, ¿no?, como para predecir, como también lo que decía Carlos, ¿no?, un poco poder, no solamente dar el tratamiento adecuado, sino incluso predecir, ¿no?, cómo puede responder cada paciente a ese tratamiento, ¿verdad? Que eso ya también es un paso más allá, ¿no? Yo creo que ese también ha sido, bueno, vosotros, otro cambio importante, ¿no? Cómo intentar eso, ver cómo le va a sentar o cómo esa persona va a responder a ese tratamiento, ¿no? Yo tengo que discrepar un poco. Hay dos aspectos, ¿no? Uno es que la potencialidad a nivel técnico existe,
Pero hay otra cosa muy importante, y es que para esa potencialidad a nivel técnico, implementarla en un sistema de salud como el nuestro, todavía tenemos un gran gap. Y luego, en el caso del cáncer en particular, estando totalmente de acuerdo con él, en el caso se utiliza la medicina de precisión. El problema es que la enfermedad en este caso es muy compleja y no es una enfermedad en la que sea fácil identificar una sola diana. En el caso de Carras hay solamente algunos tipos de cáncer con una asociación directa. Más allá de eso, las huellas genómicas, epigenómicas que tienen los tumores ahora mismo ya están entrando en una complejidad mayor con la huella metabólica, con el ambiente. Entonces, es una situación, hay dos aspectos, ¿no? Uno, que parece que todavía nos quedan cosas que hacer, y dos, que hay que tener en cuenta una cosa muy importante en ciencia, es que la potencialidad que nosotros tenemos para hacer cosas es tremenda. Hoy en los laboratorios se pueden hacer cosas súper interesantes, muy importantes y muy útiles en la clínica, pero hay que saber, hay que utilizar luego la escala para llevarlo a la práctica clínica. Entonces, yo creo que ahí sí que todavía nos queda bastante que hacer, ¿no? Nosotros somos capaces de secuenciar el genoma de un cáncer, obviamente, eso se hace, pero eso se puede hacer en la práctica. De momento no, y eso sí que es importante también aclararlo a la gente, ¿no? De momento, eso no quiere decir que no estemos en el buen camino, pero de momento no. Eso es al menos mi opinión. Yo, como has mencionado en la presentación, me he dedicado mucho a la transferencia tecnológica, ¿no? A intentar hacer realidad cosas que salen de la ciencia básica, invenciones de la ciencia básica. Entonces, la ciencia básica, como el CSIC, la universidad, están continuamente sacando nuevos biomarcadores, nuevas mutaciones. Ahora se vuelve más complejo, son firmas complejas, ahora hay que mirar epigenética, hay que mirar microbioma. El CSIC tiene una spin-off de microbioma aquí en Asturias, precisamente. Y salen, bueno, según cómo hagas el estudio, te salen patrones de la enfermedad versus no enfermo, tal y cual, ¿no? Y de esto hay a tutiplén, ¿verdad? Como se percibe, ¿no? Por eso el título de la jornada. Sin embargo, ahora, ¿cómo trasladas tú eso a la realidad, ¿no? Ya no vamos a decir del sistema público, que decía Rosa, que esa es otra historia, sino simplemente, aquí hay representantes también de la salud privada, ¿no? O bueno, imagínate que quieras meterse a un Quirón, ¿no? Por decir, a un monstruo que no tiene problemas burocráticos a la hora de adoptar innovación, ¿no? El problema es, nosotros lo miramos en su día y tal, para varias cosas, y el problema es que la regulación, la adopción tiene que ir de la mano de la regulación. Entonces, la regulación te dice que tú puedes tener un biomarcador muy bonito de lo que sea, pero como no vaya ligado a por ejemplo, en el caso del Carras que comentaba Carlos, pues a este fármaco que puedes seleccionar un fármaco y, por tanto, hay una acción clara y el fármaco, obviamente, también está regulado. Entonces, los biomarcadores que han funcionado muy bien a efectos de decir, monto una spin-off que quiere desarrollar un biomarcador y quiero hacer dinero con eso. Son aquellos que te van a permitir seleccionar el paciente con un fármaco que ya existe o simplemente un diagnóstico de acompañamiento. Estás desarrollando un fármaco y tienes un diagnóstico para seleccionar pacientes. Entonces, eso ya te limita mucho las posibilidades de transferencia al mundo real. Luego, oiga, que usted quiere medirse los telómeros o el microbioma, como está haciendo Microviable ahora, ¿no? O los telómeros, como era una empresa que creo que existe, no la sigo desde hace tiempo, pero vamos, una empresa de... Pues bueno, sí, usted se los puede medir y decir que va a vivir más o menos, o medio pensionista, pero eso, digamos que es una cosa que no está adoptada por la regulación, con lo cual estos de los telómeros se acaban vendiendo mucho pues en Arabia Saudí, por ahí, en países árabes, bueno, sí, pero a no ser que lo adopten y que estén en las guías regulatorias, ahí es donde empiezas a hacer dinero de verdad. Y eso va por qué efecto tiene este biomarcador real cuando yo trato al paciente con este fármaco. Y eso entonces ya es un embudo ahí tremendo, es lo que yo veo, ¿eh? Estoy de acuerdo también con el diagnóstico de Rosa, ¿no? Creo que ya estamos en el camino que decía las preguntas estas que nos pasasteis, ¿no? Ya estamos en el camino de la medicina personalizada, pero avanzamos muy despacio. Y yo recuerdo que hace 10 años pensaba, sobre todo cuando empezó a adoptarse la secuenciación de nueva generación y podíamos analizar cientos de marcadores a la vez, pues pensaba que ahora
tendríamos una situación mucho mejor. Yo era optimista. Porque bueno, se iban aprobando fármacos cada año se aprobaban más fármacos de medicina dirigida, de terapias dirigidas, para los que había técnicas de diagnóstico efectivas para distinguir entre los probablemente respondedores y los no respondedores, y yo pensé que íbamos a tener pues una situación en la que la mayor parte de los pacientes iban a poder recibir una terapia personalizada. Eso no es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque los ensayos van despacio, porque las aprobaciones van despacio, porque además en nuestro país todavía vamos más despacio adoptando lo que ya está aprobado en el resto de Europa, y bueno, pues supongo que son limitaciones del sistema también que tienen que ver con los recursos que hay y con otras cosas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, con la formación de los médicos. Por ejemplo, España es el único país del entorno europeo, pero incluso casi iberoamericano, que no tiene una especialidad de genética clínica. No tenemos especialidad de genética clínica. No significa que no se haga genética en los hospitales, en los laboratorios, pero los profesionales que están trabajando en ella no son facultativos en genética. Pueden serlo en análisis clínicos, pueden serlo, y se han reciclado para dedicarse a eso, ¿no? Entonces, los médicos que se forman no hacen una rotación en un servicio de genética FETEM, ¿no? Es cierto que es una disciplina relativamente reciente, pero bueno, ya hace muchos años que se está reclamando la creación de la especialidad y todavía no se ha creado, ¿no? Y de la misma manera, pues al ser una disciplina nueva, al tener la posibilidad de predecir lo que nos va a pasar, no solamente con una enfermedad que tenemos ahora mismo, sino nuestra probabilidad de tener enfermedades en el futuro, tampoco como sociedad estamos acostumbrados a manejar, creo, ese concepto, ¿no? Nosotros creo que tenemos un concepto más binario, tengo algo o no lo tengo, o sea, una forma de pensar mucho más 0-1, que mi probabilidad de desarrollar cáncer es del 34%, no sé. Entonces, todos esos son conceptos que creo que tienen que ir calando en la sociedad y en la formación de los médicos para que esto funcione. En otros países también está funcionando, pero yo creo que también está funcionando más despacio que lo que se esperaba. Y en gran parte también es porque esto de la medicina personalizada a las compañías farmacéuticas, pues lógicamente les puede interesar si se van a beneficiar muchos pacientes de ello, pero cuando hay un embudo, como decía Francisco, por el cual al final tu fármaco se lo acabas dando solamente al 1% de los pacientes con cáncer de páncreas, por ejemplo, pues entonces también a ellos les interesa más promocionar otro tipo de estrategias que son más generalizadas, ¿no? Por ejemplo, la inmunoterapia, que es un avance enorme. Es un tipo de terapia que hasta ahora se está dando de manera mucho más generalizada. Que también puede haber marcadores para seleccionar a los pacientes que se beneficien de ella, pero que bueno, no están saliendo tanto, no están utilizándose tanto, quizás porque existen estos intereses. Al final estamos en un mundo en el que sabemos que es muy importante la salud, pero también es importante que se mueva la economía, porque al final es lo que financia la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto son, yo creo, factores que hacen que estemos en la situación que estamos aquí, ¿no? Y yo creo que vamos a ir a mejor, obviamente, pero que habría pasos que se podrían ir dando para que esto fuera más rápido, como por ejemplo lo de la especialidad genética o otro tipo de cosas que sí que están en mano de los reguladores. Acabo yo para daros la razón a todos, porque efectivamente creo que el diagnóstico es ese, ¿no? Que la tecnología existe, pero la implementación en el día a día, de verdad, está lejana. Echo de menos, no es un reproche para CSIC, ni mucho menos en esta mesa, a un oncólogo, ¿no? Que nos diga qué le frena a un oncólogo de un hospital de Avilés la implementación de marcadores genéticos de una manera rutinaria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué problemas hay en la práctica clínica diaria? Me atrevo a suplantar al oncólogo y un problema muy grande pues es el que ha dicho Francisco. Los oncólogos a mí me preguntan muy a menudo, bueno, muy bien, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo le voy a cambiar el tratamiento a mi paciente si hago un perfil genético fantástico y súper barato? Y esto a mí me sirve para algo. Y entonces, pues yo creo que también, y añado otro punto más a vuestro diagnóstico, además del asunto regulatorio, social que ha dicho Juan, de terminología que ha dicho Agustín, que me parece muy acertado, etcétera, etcétera, añado otro que es nuestro propio sistema, que está pensado para tratar, y el médico pues no dispone del tiempo necesario que hay que dedicarle a estas cosas que son complejas, y como bien ha dicho Rosa y ha dicho también Francisco, la cantidad de investigación, de avances es tan absolutamente abismal
a los que nos dedicamos a esto, nos es difícil llevar la cuenta de las nuevas indicaciones y los nuevos biomarcadores que salen, etcétera, etcétera, pues imaginaros a alguien que tiene un cuarto de hora para darle unas noticias terribles a una familia respecto de un cáncer de una persona joven, imaginaros. Entonces, además de daros la razón, añado otro punto más, ¿no? Nuestro propio sistema sanitario quizás todavía está un poco por detrás para facilitar la adopción de estas tecnologías que necesitan tiempo, formación, y suena esta palabrería que se dice a veces, ¿no? De cambiar el paradigma, etcétera, etcétera, pero de verdad que lo necesitamos cambiar para poder beneficiar al máximo de pacientes posible. Al final se trata de esto, ¿no? Entonces, nada, pues eso, insisto, yo creo que hemos tocado unos puntos muy interesantes. Lo primero, disculparme por mi retraso. Me he perdido la primera parte. No sé si lo que yo voy a responder a esta pregunta... Vale. Entonces, os quería decir que yo veo aquí en esta mesa mucho conocimiento, mucho I+D, mucho conocimiento científico, técnico. La parte esta de la mesa está mucho más baja de nivel, pero yo creo que es bueno que seamos holísticos en esta pregunta. Entonces, desde mi posición, llevo 5 meses como presidenta de la Asociación contra el Cáncer aquí en la Junta Provincial de Asturias, y una de las cosas que más me ha enseñado ha sido el contacto y el foco que tiene la asociación fundamental con el paciente. Entonces, aquí yo veo un ambiente de mucha tecnología, muy arriba. Muchas de las explicaciones que dais a mí se me escapan, incluso siendo médico, por esto que decías de que no estamos muy formados, ni informados a través de los colegios, no nos actualizan. Pero desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista de la persona, y hablando de personalización de los tratamientos, yo he escrito aquí 3 cosas para que no se me olviden. La primera es ¿qué nos pide el paciente respecto a la personalización? El paciente nos pide, en un estudio que se hizo sobre seguimiento de lo que necesitan los pacientes, el itinerario del paciente de cáncer, lo primero que pide el paciente es información que entienda y que le ayude a tomar decisiones, y apoyo psicológico para ese periodo de confusión tremendo que en su cabeza existe cuando le comunican el diagnóstico y cuando no sabe si el tipaje, si el marcador, si el pronóstico, si la estadística. Entonces, el paciente necesita apoyo, que no lo tenemos en los sistemas sanitarios públicos mayoritariamente, y necesita también entender la información, tiempo con el oncólogo o tiempo con el especialista. Y eso es personalización, eso es pensar en el foco. Porque ¿qué es lo importante al final? La persona, el paciente, al menos para nuestra organización. La segunda cosa que nos piden los pacientes es intentar investigar, derivar fondos a aquello que no va bien. Ayer justamente inaugurábamos la campaña de mama con una iluminación en un comercio muy famoso de España. Inaugurábamos la campaña de mama y yo decía, es que hay cánceres y cánceres, y hay mamas y hay mamas, y parece que tienes una mama y ¡ay, qué alegría que tengo un cáncer de mama! 80 y tantos % de supervivencia. No, las mujeres se mueren de cáncer de mama. Las mujeres tienen una vida difícil con cáncer de mama. Los hombres con sus próstatas o con lo que les acompañe en su género. El pulmón, bueno, lo que sea. Lo que nos piden los pacientes es, por favor, no os olvidéis de lo que va mal. Bien porque sea de baja incidencia o bien porque sea de baja supervivencia. No sé cuánto se investiga, no tengo datos de cuánto se investiga en esos cánceres que tienen mal pronóstico por la poca y a los que se dedica pocas ayudas financieras a la investigación. Lo que os puedo decir es que la Sociedad Española contra el Cáncer está dedicando una media de 92 millones para proyectos propios y 148 en total
para proyectos compartidos y que son cantidades que son gordas, yo las veo gordas, pero las veo más gordas si alguien tiene datos de cuánto dedica el Estado, son muchísimo más gordas de cuánto dedica el Instituto Carlos III en comparación con lo que dedica la sociedad civil, porque al fin y al cabo el dinero de la asociación viene de la sociedad civil. Volviendo a esto, el 30% lo dedica a cánceres raros, cánceres con poca supervivencia, porque es lo que nos piden los pacientes, ¿vale? Y la tercera cosa que nos piden los pacientes es ¿por qué hay tanta pelea con lo público y lo privado, con los ensayos clínicos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos un objetivo común, que es la supervivencia y la calidad de vida en cáncer? Los ciudadanos no somos capaces de romper esa barrera de una palabra, de un título, de una clasificación, esto es público, esto es privado. La asociación, os puedo decir mi experiencia, la asociación contra el cáncer, muy escasa, solo 5 meses, ya os digo, no soy experta, soy novata, pero en lo que he visto es que hay hospitales, un ejemplo de esto de lo público y lo privado, hay hospitales que te abren las puertas porque complementas donde la salud pública no llega y entonces abren las puertas a un psicooncólogo porque ellos no lo tienen, abren las puertas a una valoración global de lo que necesita el paciente por si necesitan ayudas y hay otros que dicen no, esto lo tiene que cubrir lo público. Coño, lo tiene que cubrir lo público, pero no lo cubre. Entonces, hasta que lo cubra, ¿por qué ese debate? Eso también nos lo piden los pacientes y eso tiene que ver con la personalización de los tratamientos. ¿Ponemos el foco realmente en la persona o ponemos el foco en las ideologías o en otro tipo de metafísica existencial? Bueno, pues dejo un poco mis comentarios sobre la mesa. Una nota de esperanza, vamos a decir, en este punto, porque después de lo que hablaron todos, que tienen toda razón, hay un problema en cuanto a cómo implementar toda esa información que se ha obtenido después de muchos años de investigación, cómo implementarlo a nivel clínico, o cuando hablo de clínica también incluyo a los pacientes, ¿no? Y en ese sentido, hace unos pocos años, Carlos III pues, ha tenido una iniciativa, que es la iniciativa IMPACT. IMPACT es una infraestructura que tiene 3 grandes programas. Uno es de medicina, todos enfocados a medicina de precisión. Los 3 programas, uno es de medicina de prevención, otro es de medicina de datos. En ese sentido, el ISPA está implicado aquí en Asturias. Pues bueno, es un poco la forma de gestionar toda esa información de los pacientes que hay en las bases de datos de los hospitales para que pueda llegar luego de forma masticada a los clínicos para que puedan utilizarla. Y luego otro programa que es el IMPACT Genómica. En ese IMPACT Genómica están implicados grupos del IOPA, está Xoxe, está luego también Milagros, y esa parte, ese programa, pues bueno, vendría a contextualizar toda esa información y tratar de mezclarla con todos los datos, la información de esos otros 3 programas, para al final, pues un poco lo que decías al principio, lo primero, tratar de prevenir la aparición de tumores, cuando tienes la información de el ambiente donde se mueve ese paciente, sus hábitos de vida, sus datos moleculares, sus genomas, y primero prevenir y luego pues aplicarle la medicina de precisión más adecuada. Y en ese sentido se está empezando a estudiar y a implementar con, sobre todo, enfermedades raras y tumores raros. O sea que en ese sentido igual vamos tarde porque hay muchísima información, pero racionalizarla para que llegue al final a la clínica y a los médicos para que puedan tomar decisiones con una base
científica o rigurosa, yo creo que llegará a medio plazo. Apuntar lo que dijo Juan, que creo que es un problema que la parte de la genómica tiene, que es la falta de la especialidad médica, ¿no?, de genética clínica en España. Yo cuando hice la residencia de análisis clínicos adquieres un conocimiento teórico de las enfermedades que estudias, de las técnicas que utilizas, de la implicación de los resultados que le das al médico en este caso, porque el laboratorio no hace un contacto directo con el paciente, pero esos son años de formación. Entonces, pensar, a mí ahora mismo no me cabe en la cabeza que una persona que acabe de terminar bioquímica, biología, farmacia, medicina, química, entre en un laboratorio y de repente se ponga a hacer mi trabajo, porque no tiene el conocimiento. Entonces, que no exista esa especialidad en España, que es algo muy demandado por la Asociación Española de Genética Humana y por muchos colectivos, y es un tema regulatorio que pues clama al cielo, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que decía Pablo al principio y ahora comentaba Yolanda, yo creo que en España hay un problema también en el modelo asistencial de exclusivamente tratar y tratar, ¿no? Y en el cáncer es una enfermedad que si nos ponemos en el escenario de tratar, muchas veces ya es demasiado tarde para el paciente. Y lo que se debería hacer es aportar esfuerzos y financiación a la prevención, ¿no? Los datos epidemiológicos dicen que las tasas de supervivencia de la mayoría de los tipos de cáncer, los que tienen mayor incidencia, son superiores al 90-95% cuando se encuentran en estadio 1 y, sin embargo, eso baja por debajo del 20, del 10, del 15% cuando ya lo encuentras en estadio 4. Y, por ejemplo, a diferencia, un gran problema que ahí Yolanda puede dar muchísimos más ejemplos, pero un gran problema que tiene el cáncer frente a otras enfermedades como pueden ser las cardiovasculares, que yo la estudié en mi tesis, es que es una enfermedad que genera un sufrimiento para el paciente y para la familia tremendo. Porque tú al final, yo estudié el síndrome coronario agudo en mi tesis y tú tienes un día un infarto, con un poco de suerte te estabilizan en urgencias y te vas para casa con un diurético, sin sal y alguna cosa más, pero ya pasó. Fue un episodio de un mal día, ¿no? Pero el cáncer es algo de semanas, de meses, de recidivas, de volver a operarte, de cuando tienes el siguiente TAC tienes uno en el estómago durante semanas. Es algo tremendo, ¿no? Entonces, claro. Entonces, al final, yo creo que en el caso particular del cáncer hay otras enfermedades que también, metabólicas, etcétera, pero en el caso del cáncer se debería poner mucho más el foco en la prevención, estudios genéticos que pueden ayudar en historiales familiares donde hay casos de diferentes tipos de cánceres, pacientes que han desarrollado más de un tipo en su juventud o sencillamente hay un mismo tipo de cáncer repetido en varios familiares. En esas personas hay que poner el foco, no hay que esperar a que el paciente entre en consulta porque está con un sangrado fecal, urinario, pues te está tosiendo sangre porque ahí ya es demasiado tarde. Con respecto a los comentarios que nos ha hecho Yolanda, que tiene un poco de razón, ¿no? Yo creo que sí, para pasar de la primera pregunta, pero volviendo otra vez al tema de medicina de precisión y medicina personalizada, ella habla realmente de una medicina personalizada y los que estamos al otro lado de la mesa, que somos meramente técnicos, hablamos de medicina de precisión. Yo creo que ahí es donde está ese matiz, lo ha puesto bien claro ella, ¿no? Con las cosas que ella añade a lo que nosotros llamamos medicina personalizada. No podemos hacer más que eso, que separarnos del problema de la personalización, los que estamos detrás de la pipeta, para poder ser objetivos y para poder ser un poco, si quieres que así lo diga, técnicos a la hora de analizar los datos, ¿no? Y luego de ahí sí que es verdad que yo hay una cosa que, por ejemplo, aprendí en Estados Unidos, en el grupo de trabajo con el que yo estaba en Estados Unidos sobre un cáncer en concreto, había todos los viernes una reunión de investigadores básicos que venían del ámbito de la biología molecular, de la genética, de la endocrinología, de la fisiología, investigadores clínicos, médicos, oncólogos, urólogos y además había pacientes que asistían a esa reunión, pacientes que iban, como estamos en esta mesa hoy, a escuchar lo que se estaba diciendo en aquella mesa, las propuestas que se hacían y a veces ellos aportaban pues experiencias de vida. Cuando uno está allí y está hablando de determinada terapia, pues ellos aportaban su experiencia de vida.
Eso está lejos de lo que hoy entendemos, porque prácticamente no nos reunimos los investigadores más básicos con los clínicos, pero sí que es verdad que yo creo que ella ha puesto muy bien el foco en lo que es medicina personalizada y de lo que nosotros hablamos medicina de precisión, sin que yo quiera decir que son dos cosas que no tengan que ir de la mano, porque yo creo que aquí hay muchos aspectos de los que estamos hablando, como el tema de la formación de los médicos, de lo público-privado, pero fundamentalmente esto es que es muy sencillo, es un problema y las opciones de resolver el problema. Entonces, claro, cada uno utiliza sus armas para resolver el problema y ve los matices de ese problema. Juan resuelve el tema genético, yo resuelvo el celular. Aquí todo el mundo habla de genética, y yo, por ejemplo, soy una persona que vi en el año 2006 un proceso celular como la reprogramación, pensé que el mundo de la medicina iba a acabar y estamos en el 2022 y aquello fue simplemente un descubrimiento y un premio Nobel todavía nos ha llevado a la medicina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tus comentarios han venido muy bien para separar esos dos conceptos de lo que es medicina personalizada y lo que es medicina de precisión, que es un poco lo que buscamos, yo creo que nosotros, ¿no? Con el fin de ayudar después a la personalización de la medicina. Obviamente la idea es que tú hagas esa medicina de precisión para que el paciente pueda recibir esa atención personalizada, pero la personalización tiene que ser parte de los médicos, de los apoyos de psicólogos y toda la parte que rodea al paciente, que además ahí sí que es única y personal, ¿no? Yo también lo he vivido en mi ámbito cercano y cada familia y cada persona, cada paciente lo vive de una manera diferente. Es un problema, una enfermedad muy penosa, que tiene muchas complicaciones, que tiene, pues eso, un radio de influencia a su alrededor muy grande, una dependencia, y bueno, pues en 3 ocasiones diferentes en mi entorno, pues fueron 3 aproximaciones distintas, y ahí es donde es necesaria la medicina personalizada. Yo sí quería comentar algo. Bueno, aquí tenemos efectivamente pues gente que se dedica a la investigación básica, ¿verdad? Gente que se dedica a la atención al paciente desde hospitales, asociaciones de pacientes y tal. Y luego, bueno, si te queda en medio es el que intenta trasladar la investigación básica a alguno de estos otros agentes, ¿no? Entonces, claro, la cooperación público-privada que comentaba Yolanda es muy importante y, bueno, los números son bastante deficientes, ¿eh? Lo que decía de ponerle números a las cosas es bastante deficiente, pero bueno, hay el poco dinero que hay, por lo menos se podría gastar bien, ¿no? Y lo que decía Juan de que esto de segmentar a los pacientes con la medicina de precisión, obviamente a las farmacéuticas no les interesa, claro, porque entonces vas a tratar a menos pacientes. Bueno, también lo compensan pues poniendo unas tarifas brutales, ¿no?, por paciente y se acabó. Como se ve con las últimas terapias de CAR-T, que igual te cuesta 1 millón de euros, ¿no?, el paciente. Y entonces, bueno... pero aquí tenemos las farmacéuticas legítimamente empujan por su libro, ¿no? Pero también en Europa, como en España, tenemos una sanidad pública fuerte que lo que tendría que hacer es vigilar también por los recursos y decir, oye, pues vamos a fomentar ensayos clínicos que nos ayuden a distinguir qué pacientes responden de qué. La spin-off está del CSIC, para que todo quede en casa, ¿no? Tiene capacidad de analizar el microbioma y tal. ¿Qué pasa si analiza el microbioma de los pacientes de cáncer de no sé qué tratados con X fármacos, ¿no? Y encuentra, a lo mejor no encuentra nada, que es lo más habitual. Bueno, la investigación es así. Pero a lo mejor encuentra una correlación que dice, oye, los que tienen no sé qué composición de microbiota responden fenomenal con este tal. Pues eso le da una guía a la administración, al regulador, a la agencia del medicamento para decir, oye, pues hay que favorecer y entonces eliminas ineficiencias, ¿no? Esto se puede hacer. Es un tema simplemente de... Pero claro, esto lleva al tema de coordinarse bien, aunque eso es un tema más de solo de la administración pública, de que dedique los recursos a eso, y habrá gente pidiendo esas ayudas para hacer eso, porque hay suficiente gente ahí intentando cosas. Pero luego está la cooperación público-privada pura y dura, en la que, bueno, yo tengo la experiencia del programa Retos Colaboración, que es precisamente eso, ¿no? Una colaboración público-privada, que se lleva haciendo desde hace ya muchos años. Decían que lo iban a quitar, pero creo que sigue. Yo la última referencia que tengo es muy precisa. Es de 2020, pedimos una fase 1 para el fármaco de sarcoma de Ewing, que había acabado la preclínica, ¿no? Entonces... Este es un proyecto a lo mejor pues, de 3 millones de euros, una cosa así. Y nada, pues un 6,8. Entonces la financiación empieza en 6,9, ¿vale?
con lo cual nos quedamos fuera. 6,9 es una burrada, históricamente es un nivel, vamos, otras veces con 5,6 ya tiras de sobra. Bueno, total, no hay dinero. ¿Cuánto dinero había en esa convocatoria? Te pones a mirar lo concedido ya, decían que si 300 millones, nada. Tú mira lo concedido ya en la resolución de concesión, 100 millones para toda España, para todos los sectores. Es decir, ahí competían fases 1, epigenética, biotecnología, nanomateriales, materiales de otro tipo, construcción, turismo, Pedro Duque con sus satélites, lo que sea. 100 millones para toda España. Y esos son proyectos luego, además esos 100 millones son proyectos plurianuales, es decir, que tampoco son 100 millones para gastárselos ese año. En Flandes había convocatorias de este tipo, y las conozco porque nos involucraron, no podíamos mojar porque no somos de Flandes, pero bueno, estuvimos ahí involucrados y tal en una, y digo, pero no, o sea, aquí pedís 3 millones, entonces ¿esto qué es? ¿Cuánto dinero hay? Bueno, aquí igual, pues 30, 40 millones cada año para cosas similares, ¿no? De Flandes, que tendrá, no sé, 5 millones de habitantes, ¿no? Una cosa así. Entonces así no vamos a ningún lado, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay que reconocer que la situación económica no está para tirar cohetes y hay que, bueno, es una cosa que hay que aceptar, ¿no? Pero en fin, ¿no? Los números son muy... Y en Asturias los números, nunca ha dejado de haber ayudas y tal, es verdad que otras comunidades autónomas pues, han estado muy escasas o han cortado las ayudas, pero son ayudas, vamos a ver, en Asturias ha habido un problema de a dónde han ido la parte de León, ¿no? De los recursos de subvenciones de I+D. La parte de León ha ido a cooperación, a empresas grandes. Que en Asturias, empresas grandes que, digamos, se dediquen a hacer I+D o a pedir ese tipo de ayudas, porque no necesitan realmente el dinero, ¿no? Pero bueno, si hay ahí si les pones ahí un comedero para que vayan a tal, pues algunos van. Entonces, claro, al final hay relativamente pocas y acabas viendo que al final el dinero va para los mismos siempre. Proyectos tractores y tal, que reciben una cantidad de dinero brutal por hacer muy poco, ¿no? Y al final subcontratan algo. Bueno, tuvimos experiencia directa, ¿no? Y hablo con franqueza porque Entrechem no existe ya, a pesar de lo que, bueno, yo creo que lo sabéis casi todos, pero por si alguno no lo sabe, pues bueno, tuvimos que entrar en concurso de acreedores porque se nos acabó el dinero y no pudimos hacer la fase 1, ¿no? Entonces, entrar en fases clínicas. Entonces, ahí en un momento dado en Asturias, Herminio Sastre y Víctor Marroquín decidieron que con los dineros de I+D y tal y cual, que es un tema políticamente muy interesante, pues lo que había que hacer era dárselo a las grandes empresas. Y a los pequeños, o a los que teníamos spin-off y tal, pues bueno, les dábamos 4 migajitas y se acabó. Y eso fue hace 10 años, o no sé cuándo fue hace ya un rato. Y entonces el dinero está fluyendo de una manera ineficiente. Y muy poquito a biomedicina, que yo sepa, Muy poquito a biomedicina, porque bueno, tampoco es aunque está en la RIS3, como sabéis, pero bueno, aquí se lleva mucho más el metal, la industria pesada, etcétera, ¿no? Entonces, al final, son la colaboración público-privada muy deficiente, ¿no? Luego, claro, hay temas, aquí hay un peso de lo público muy importante. Nosotros en Barcelona hemos visto cosas de una empresa que además tiene cierta raíz aquí en Asturias, ¿no? por una cosa colateral, pero vamos, médico que está en la sanidad pública, refiere al paciente a la Quirón, porque allí tiene también él un despacho, y de la Quirón a la spin-off del médico. Claro, eso aquí, que yo sepa, bueno, aquí esto rayaría lo obsceno, ¿no? Bueno, de hecho, probablemente raye lo obsceno incluso en Barcelona, pero vamos, te quiero decir que eso aquí, la colaboración público-privada en Barcelona funciona muy bien porque es así, se diluyen las fronteras, ¿no? Y aquí estamos en lo contrario, Nosotros una vez necesitábamos plasma de rata, plasma de plasma humano para hacer unos experimentos y tal. Siempre lo conseguíamos arriba en el UCA, en el Banco de Sangre y Tejidos, que tenemos una... Pero bueno, como nos movimos ahí al vivero cerca de Luca, a la técnico de laboratorio se le ocurrió llamar a Luca, no sé por qué, en ese momento, ¿no? Y ¿cómo que plasma o sea, que esto es un hospital público y no sé qué? Y estáis como enajenando propiedad pública, bueno, que no es propiedad pública, pues del paciente en primer lugar, pero vamos, que... Y entonces, bueno, aquí, bueno, perfecto, pues nada... Entonces no puedes, es difícil, ¿no? Hay ciertas barreras económicas, también hay una situación de crisis, pero hay otras culturales, ¿no?
O sea, que son probablemente más difíciles de solucionar que las económicas meramente dichas. Sí, siguiendo un poquitín con el tema este, ¿no?, de la inversión. Es que además, para cualquier avance significativo en la lucha contra el cáncer o contra enfermedades raras, hace falta que la inversión tenga una masa crítica, ¿no? Entonces, no es lo mismo que financiar pequeños proyectos de investigación con los que puedes hacer un pequeño avance, publicar algo y ya está, ¿no? En el momento que vas a tener que tener una intervención en humanos, vas a necesitar millones de euros, ¿no? Y eso, inversión potente, sostenida en el tiempo, en este país, en España, no existe. Entonces, y eso es lo que nos pone por detrás, pues de, yo qué sé, Corea del Sur, quizás, ¿no?, en cosas parecidas. Gente que está dispuesta a decir, bueno, pues yo voy a poner aquí un montón de millones durante muchos años, voy a financiar 100 proyectos, que igual 3 funcionan, y me financian luego los siguientes 10 años de sobra, ¿no? Entonces, eso aquí no existe, desgraciadamente. Eso habría que tratar de cambiar el chip. O sea, no es aumentar un 1%, un 0,1% la financiación, sino cómo lo haces, plantear estrategias en las que seleccionas proyectos a priori potentes, ambiciosos y que van a durar un tiempo y que tienen probabilidades de sacar rendimientos fuertes, ¿no? Y después, respecto a lo que decía Agustín del proyecto Impact, es curioso que en otros países el proyecto Impact es un proyecto que lo que busca es sacar el máximo partido a la información que hay en los hospitales, que se genera, hasta ahora se ha generado a través de proyectos de investigación, pero que tiene unas consecuencias para los pacientes, ¿no? O sea, tenemos pacientes, a los pacientes se les está estudiando la enfermedad y eso puede tener rendimientos para la investigación, pero también tiene que tener rendimientos clínicos e incluso rendimientos económicos. Podría tener, ¿no? Esto en otros países, en Inglaterra, existe un proyecto desde hace ya muchos años, Genomics England. Está el NHS, que es el Sistema Público de Salud, junto con, o sea, han creado una empresa que se llama Genomics England y hay intereses también privados y están generando datos en los que correlacionan historias clínicas con genomas y con otro tipo de información bioquímica, y eso lo tienen ahí, es un repositorio y le dan valor, lo ponen en valor, porque luego pueden hacer acuerdos con empresas que pueden ser hasta de otro país y comercializan con eso. O incluso si ellos han explotado esos datos para avanzar en su desarrollo, la empresa tercera, pues luego parte del desarrollo que hagan pertenece también a Genomics England. Hay que poner en valor lo que tenemos y en España no se pone tampoco en valor lo que hay en la sanidad pública, ¿no? En relación con esto, aunque parezca que no tiene mucho que ver, pero que también nos afecta, ¿no? Porque innovación o medicina personalizada no solamente es genómica, no solamente es biología, no solamente es investigación, sino también, por ejemplo, nosotros hace ya 11 años, sí, pusimos en marcha un acelerador lineal para el tratamiento del cáncer, que también se puede considerar medicina de precisión porque tenía una precisión especial, ¿no? Mucha más precisión para tratar los tumores, y lo cual es súper importante para determinados tipos de tumores en los que hay órganos muy importantes que hay que preservar, ¿no?, en el tratamiento. Resulta que se dieron una serie de circunstancias que favorecían una colaboración público-privada de alto nivel, porque bueno, nuestro director médico Rubén Cabanillas es otorrino, muy buena relación con el grupo de Carlos Suárez Nieto, que de aquella todavía era el jefe de otorrino, de LUCA, una enfermedad o un tipo de enfermedades especialmente complicados en los que en Asturias el LUCA era muy potente, que es las enfermedades de la base del cráneo, una necesidad no cubierta que es tratar con radioterapia a esos pacientes y la posibilidad de meter además ahí pues, la biología molecular, el estudio de los genomas y tal, ¿no? Se planteó un proyecto que llegó al máximo nivel, consejero de salud, de sanidad, dispuesto a empujarlo durante muchos meses. La firma va a ser ya, vamos a sacar esto adelante y van a ser quizás no muchísimos pacientes, 100 pacientes al año quizás o algo así, ¿no? Pero para lo que era, que es un tipo de una patología que es muy complicada de manejar, pues iba a ser un polo potente, ¿no? Aquí. Pues no sabemos, no tenemos la explicación de por qué. Todavía la semana pasada hablaba yo con el que era consejero de Sanidad en aquella época, que me tocó pues estar en el ISPA y él está ahora allí, y me decía, yo estaba apostando por eso, no sé por qué no salió adelante. Si el consejero de Sanidad no tiene poder para sacar adelante una colaboración en Asturias puntera en la que todos los elementos parece que confluyen, algo pasa, ¿no? Algo pasa, ¿no? Entonces, ese algo tenemos que vencerlo.
tenemos que vencerlo. Y no quiero acaparar toda la charla, ¿no? Pero es que hay otro dato muy importante, y es que esta radioterapia, ¿no? que tenemos nosotros, en aquel momento era única en Asturias. En España no había, o sea, en el UCA no había, y de hecho en Europa fue el primer acelerador de este tipo, o el segundo que se puso en funcionamiento. Bueno, entran también en juego aquí los seguros privados, ¿no? Los seguros de salud y la relación que tienen con el sistema público. Y os voy a decir algunas cosas que igual nos parecen difíciles de creer, pero son así. Los pacientes que tienen un seguro privado pueden acudir por ejemplo, al IMOMA para tratarse, pero en ocasiones el seguro tiene la posibilidad de tratar al paciente en el sistema público. Determinados tipos de pacientes, quizás pacientes que son funcionarios, tal, pueden tratarse en el sistema público. Y en aquel momento el sistema público no tenía una terapia tan avanzada, un tipo de terapia tan avanzada como el que había en el IMOMA. Nosotros no teníamos un concierto con el UCA, pero sí que nos mandaban pacientes de vez en cuando. Pero había, y sigue habiendo, pacientes de seguros que podrían haberse beneficiado del tratamiento en el IMOMA y sin embargo se trataban en el UCA. ¿Por qué? Porque las tarifas que tenía el UCA y que sigue teniendo para el tratamiento de pacientes que son de seguros privados son ridículas. Están pensadas hace 30 años y por ejemplo, pues imaginemos una radiocirugía, que es un tipo de terapia que necesita una planificación muy específica, que necesita una tecnología muy específica y que puede darse en quizás 5 sesiones. Pues planificación 300 euros y sesión 41 euros. 400 euros un tratamiento de radioterapia. Cuando, si pones a sumar costes, esto pues serían igual 7.000, 8.000 euros, ¿no? Si pones a sumar la amortización del equipo, el tiempo que dedica el personal, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, eso entonces no se podía hacer en el UCA, entonces iban los pacientes y se trataban en el IMOMA algunos, los que iban con radioterapia convencional se trataban en el UCA. Y bueno, pues bueno, puede ser más o menos comprensible que a determinados pacientes no les das el beneficio de un tratamiento más específico porque tienes que racionar recursos. Pero es que ahora el UCA tiene la misma capacidad que teníamos nosotros entonces, ¿no? El UCA tiene los aceleradores y los utiliza. Y sigue manteniendo las mismas tarifas para los seguros privados. Con lo cual, no tiene mucho sentido porque el UCA, el SESPA, tiene unos aceleradores y que está utilizando, que hay listas de espera, no todos los pacientes reciben la radioterapia a tiempo, y hay determinados pacientes que provienen de seguros privados y que se están tratando por 400 euros cuando su tratamiento cuesta 10 veces más o 20 veces más. Y esto es una cosa exclusiva además de Asturias, porque, por ejemplo, ¿Pero se tratan en el UCA o en el Se tratan en el UCA, con tratamiento muy avanzado y al seguro, o sea, en realidad podría decir, bueno... ¿Quién va? ¿Que son gente que no está en el sistema? No, muchos pacientes de seguros públicos. Esto es una cosa que no tiene mucho sentido. Sí, no tiene mucho sentido, pero es una gestión pésima de los recursos. Y bueno, nosotros esto obviamente lo hemos hablado con ellos y tampoco lo están resolviendo de momento. Y, por ejemplo... tratamientos en Osakidecha, ¿no? El sistema público, pues 4.000, 8.000, 11.000, 20.000 euros según el nivel. En Cantabria, pues 2.000, 3.000, 5.000, 6.500. Extremadura, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000. Y aquí se pueden tratar quizás por 500 euros, ¿no? Pacientes, o sea, eso le cuesta al seguro 500 euros. Cuando al UCA, al SESPA, a todos nosotros nos está costando 5.000, ¿no? Entonces, eso no es poner en valor lo que se tiene. Entonces, lo que quería decir, lo he traído a colación también por eso, ¿no? Poner en valor lo que hay. Impact está muy bien, habrá que sacarle provecho, pero es que hay que ordenar muchas cosas en el sistema de salud público también, antes de pedir más recursos, incluso, pues hay que gestionar bien los que tenemos, ¿no? Viví 10 años en Estados Unidos y allí la sanidad funciona pues de otra manera, ¿no? Entonces... Claro, hay una colonoscopia que cuesta 6.000 o 7.000 dólares, principalmente por el anestesista, que se lleva unos cuantos miles de dólares. Aquí una colonoscopia privada igual te cuesta, si no tienes seguro, 600, no sé, 700, ¿no? Es lo que yo estoy oyendo. Es decir, que la sanidad privada... Bueno, a mí yo que Luca cobre eso o que no cobre nada, bueno, al final es sanidad pública. Oye, yo sí tengo que ir a Luca y hago uso de mi, en fin... De que tengo derecho a la seguridad social, pues no me cobran nada, ¿no?
Entonces, bueno, tampoco, bien, es efectivamente, hay una comparación con otras comunidades autónomas, en ese caso estás perdiendo, con lo cual eso hay que atajarlo, ¿no? Pero yo creo que también hay un problema con los que estáis en la sanidad privada y os llega un paciente, como soy yo, que con mi seguro privado, y entonces, claro, recibís unas, obviamente, estáis en la misma situación, yo creo, porque los seguros privados pagan muy poquito al médico, por lo menos. Ya cuando hay tratamientos más complejos, no lo sé, ¿no? Entonces es un problema, porque claro, la sanidad privada aquí es muy barata comparado con lo que es en Estados Unidos, las tarifas, ¿no?, de que tienes que pagar. Hay por menos de $1.000, los seguros de menos de $1.000 al mes no valen para nada en Estados Unidos, ¿vale? Otra cosa es que te lo pague el empleador, la mayor parte y tal, pero bueno, es así, ese es ese nivel. Y aquí por 200 euros al mes ya consigues una cosa muy decente. Pero claro, luego yo lo que veo en amigos míos que trabajan en la sanidad, bueno, medio... claro, te viene un tío con una tarjeta de seguro y te pagan 10 euros por la consulta. Eso no puede ser. Pero bueno, ahí hay una... Pero eso es otro tema, ¿no? No es una ineficiencia necesaria... Bueno, es una ineficiencia, sí, pero lo que es una pérdida de poner en valor, que eso dice Juan, hay una parte que es ineficiencia, otra cosa es poner en valor. Aquí, oye, claro que tienes gente muy valiosa haciendo cosas, pero hay que pagar adecuadamente, ¿no? Yo quería comentar una cosa, que estamos dándole vueltas al tema público-privado, siempre es unidireccional la conversación, siempre estamos hablando de lo que hace lo público invirtiendo en lo privado, ¿no? Yo estaba escuchándole antes a Francisco y estábamos hablando todo el rato de los proyectos del gobierno regional, de los proyectos nacionales, del Fondo de Investigación Sanitaria, ¿no? Y la pregunta aquí es al revés. O sea, yo tengo una razón ahí reflexionada, ¿no?, acerca de por qué pues no hay continuidad a la hora de la financiación en biomedicina o en otros ámbitos, en la investigación pública. No hay continuidad porque no hay cultura científica. Porque España, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde me acuerdo cuando yo estaba allí, se hizo una valoración de los puestos de trabajo en cuanto a relevancia social, a qué le parecía al americano que era lo más importante para su país, y el primero en científico. El primer puesto de trabajo era científico, ¿no? Entonces, ahí está la parte pedagógica, que es a la que yo me debería implicar más, ¿no? Desde las universidades, desde los centros de investigación, tenemos que educar a la sociedad, es decir, que meter dinero en ciencia no es gastarlo, es invertirlo para que seamos competitivos con otros países a los que luego le estamos comprando cosas y ahí sí que gastamos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi reflexión acerca de esto? Pues mirad, yo pienso que España está llena, somos una población, el español es un tipo solidario, somos extremadamente solidarios, pero somos muy malos clientes, somos muy poco exigentes. Entonces, yo ahí sí que creo que hay un tema... Ya os digo, aquí hay dos aspectos. Uno es lo que hablamos de por qué no invierte lo público en proyectos de gran calado a lo largo del tiempo. No invierte lo público porque los gestores públicos, los que estamos en la gestión pública, estamos por votación. Y digo mi cargo de IOPA, no digo mi papel como investigadora. Entonces, ¿qué hago yo? Satisfacer lo que me piden mis votantes. Si nuestro público fuese mucho más exigente a la hora de invertir en sanidad, invertir en ciencia o en implementar esos servicios como la genética en los hospitales o los psicooncólogos, ya veréis cómo cambiaban las inversiones. Por ahí somos muy poco exigentes, a pesar de ser un país tremendamente solidario. Y luego, a mí sí que me gustaría, como recipiente de lo público, pensar qué está pasando con la empresa privada, ¿no? Estamos en la Cámara de Comercio. ¿Qué pasa? ¿Por qué la empresa privada en otros países invierte en investigación básica? Ya no digo investigación translacional o aplicada. Invierte incluso en investigación básica. Y aquí no. ¿Por qué tenemos esa brecha? Pues yo ahí vuelvo a estar con Juan también, que creo que también hay una parte de falta de cultura científica en el empresariado, en la gente que maneja las empresas, que no se enteran de que no es que... tú claro que no vas a ver un beneficio inmediato en una inversión en células madre, pero cuando veas el beneficio vas a caer de espaldas, que es un poco lo que pasó con los investigadores en la vacuna de COVID, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que ahí hay dos aspectos, ¿no? ¿Qué pasa con la financiación pública? Claro, la financiación pública tiene que financiar lo público y lo privado, o lo público-privado, o todo tipo de propuestas, ¿de acuerdo? Y luego al revés, vamos a darle un poco la vuelta. En lo público, ya os lo digo yo creo que somos muy poco exigentes. Somos muy poco exigentes. Nos da igual haber visto que nuestra vacuna de COVID estaba desarrollada por un jubilado y una persona que cobraba 1.000 euros. Eso lo vimos en los telediarios todos.
Y llegaron 3 países y hicieron pa, porque hacía 25 o 35 años que estaba gente trabajando en ese proyecto. Entonces, eso, y ahí la responsabilidad de por qué lo público no invierte en ciencia o en investigación biomédica es nuestra, es la del ciudadano que dice, no, pues esta papeleta yo aquí no la he hecho porque esta gente no cumplió su compromiso de estos proyectos, de estas propuestas. Y ahora, darle la vuelta, yo sí que me gustaría, pues eso, ver desde la perspectiva de los que están más involucrados en institutos o en centros privados, ¿qué pasa al revés? ¿Por qué no invierte? Porque luego, al final, Juan, que trabaja ahora en un hospital o en un centro privado, todos nosotros venimos de lo público, venimos de la investigación básica, que es la Universidad de Oviedo, todos venimos del mismo sitio, muchos incluso hasta del IVOPA, pero, y venimos de ahí, y claro, un ingeniero que está dando ahora unos beneficios a una empresa privada, se forma primero, desarrolla unos proyectos de investigación muy básicos y muy poco rentables a primera vista, ¿no? No solamente, ya te digo, no solamente lo que es desde mi punto de vista un proyecto de investigación, sino también la financiación de los recursos humanos. O sea, no puedes financiar investigación de precisión en oncología con proyectos de 2 años y medio, porque no llegan a ser ni de 3 años. Con personal, con financiación de personal por 2 años y medio, 3 años, y la incertidumbre. No puede ser. Y eso sucede porque nosotros no exigimos algo que cambie. No le exigimos al Ministerio de eso nada. No le deis a esta gente proyectos de 3 años, darles a esta gente proyectos de 5, de 7, de 10 años. Yo creo que hemos hecho un repaso de problemas excepcional, ¿no? Luego, después del café, hablamos de las soluciones. A mí se me ocurre, o sea, yo creo que Rosa ha tenido un muy buen punto, que tenemos que desbloquear muchas cosas, ¿no? Tenemos que desbloquear, pues lo que ha dicho Juan, que realmente aquí en esta región a veces la colaboración pública-privada se convierte en competencia público-privada, en la que competimos unos con otros, que es de locos. Somos 1 millón de personas y estamos peleados por 200 pacientes, son tuyos, son míos. Yo creo que además esto, lo que ha dicho Yolanda, es fundamental, ¿no? Trabajamos todos para el beneficio de los pacientes. Desde cuando todos hacíamos la tesis y pensábamos, pues mi molécula, mi gen va a ayudar a mejorar el tratamiento de esta enfermedad, a los que trabajamos ahora en la sanidad pública, algunos hemos trabajado en la sanidad pública, otros en la sanidad privada, pero al final estamos hablando de las mismas personas y yo creo que me parece un punto muy importante. Y creo que la exigencia por nuestra parte es muy importante, la exigencia como ciudadanos. Y yo pues, por rematar lo que me ha dejado Rosa votando, no podemos permitirnos que mañana baje el Oviedo por causas administrativas y salgamos todos a la calle, pues si mañana cierra el IVOPA no pasa nada. Es así, pero no pasa nada. Entonces, yo creo que pasa por esto. Y esto acabará desbloqueando todos los problemas que hemos listado. Desde el empoderamiento del paciente, porque al paciente, si tenemos una mejor cultura médico-científica en este país, pues se empoderará más y exigirá de su médico que lo haga. Y yo creo que además, para después del café, una de las soluciones que tenemos pasa por ahí, ¿no? Por dotar a los pacientes de los recursos necesarios como para que puedan exigir un mejor... No significa no confiar tu médico, lógicamente, pero sí que es verdad que hay que transmitir información y que los pacientes sepan lo que hay. Pasaría también si exigimos por desbloquear las colaboraciones público-privadas y que no compitamos. Agus, ¿sabes cuántas empresas hay implicadas en Impact? Ninguna. ¿Quiere decir que nosotros, Dreamgenics de Carlos, podamos colaborar? Pues seguramente sí, y otras muchos, pero no colaboramos, no nos han llamado ni a la puerta, lo cual responde también un poco a lo de Rosa. ¿Hemos nosotros también llamado a la puerta? Pues no. Entonces, es un poco esta situación en la que tenemos enquistada y que tenemos que encontrar soluciones de tender puentes unos a otros, porque si no, pues vamos a seguir en lo mismo. Y es una pena que una región como la nuestra, de 1 millón de habitantes, en el que la coordinación es mucho más fácil que en una región de 20, en el que hay 800 sistemas sanitarios y todo eso, nosotros aquí pues tenemos un hospital central, uno público grande, uno privado grande, deberíamos de ser capaces de entendernos mucho mejor, y yo creo que como no nos lo exigimos a nosotros mismos, pues los políticos no se lo exigimos y las cosas así van. Así que yo creo que para la vuelta del café tenemos que pensar en soluciones, ¿no? Para la vuelta del café, quería dejar una pregunta en la mesa. A ver, disculpa, es que no, como no está en la presentación, no sé cuál es tu nombre. No, la persona que está al lado. Francisco. Francisco, quería decirte 2 cosas con las que no discrepo ligeramente de lo que tú has dicho. Has dicho que
Bueno, no es que discrepe, es que yo intento transmitir otra idea. Tú has dicho, se ponen a investigar y aquí no hay nada y las cosas tal. Yo siempre intento transmitir a la población la idea de que en investigación descubrir que aquí no hay nada, que no se cumple la hipótesis cero o lo que tal, es que sabes, es un buen resultado, porque sabes que por ahí no se va. Entonces, son tan importantes las palabras y está tan fastidiada la investigación y los investigadores y el mundo de la investigación en general está tan poco conocido, tan poco reconocido en nuestro país, que yo creo que tenemos que cuidar las palabras. Y cuando un proyecto dice, no me ha salido, no se ha cumplido la hipótesis, es que es fenomenal, porque por ahí ya no va más. Esa es una cosa que te quería decir. Otra cosa es que has hecho un comentario que dice, bueno, yo voy a la Seguridad Social y no me cuesta nada. Olvidémonos del concepto, que eso a lo mejor nos sirve para amigarnos más con los públicos, con los privados. Olvidémonos de que la Seguridad Social no cuesta, que cuesta 1,5 congo. Lo que pasa es que a lo mejor lo que tenemos que ser mucho más exigentes es en que quien gestione ese dinero lo multiplique. O sea, un buen gestor es aquel que recibe 1 euro y consigue con ese 1 euro sacar 2 o 3. Y un mal gestor es el que recibe 1 euro y da medio. Entonces, ese es otro lenguaje que en nuestro medio yo creo que tendríamos que empezar a dejar de manejar. Porque la sanidad pública cuesta 1 congo y la privada otro. Pero los dos están en ese mismo tal. Y la pregunta que quería dejar en la mesa para después del café es ¿qué pasa con la medicina de precisión si pasa lo mismo que yo veo en la medicina de personalización? Que es que veo una falta tremenda de equidad. Es decir, Cáceres no tiene screening de cáncer de colon, porque no lo tiene. No tienen radioterapia oncológica y mandan aquí a los pacientes, lo sé porque vienen a nuestros pisos de acogida mientras están haciendo la radioterapia oncológica, que allí no la tienen. Es decir, en la personalización no hay equidad. Yo quería saber, ¿hay equidad en la investigación de tumores? ¿Hay equidad para los tipos de investigadores senior y junior? ¿Hay equidad en la aplicación de los resultados a los pacientes? ¿Todos los pacientes tienen los mismos tratamientos punteros? El otro día estuve en Valdecilla en un congreso de pacientes y, bueno, no sé si era marketing del señor que dirige el servicio de radiooncología de Valdecilla, pero, vamos, parecía que allí tenían la pera limonera en tratamientos, lo más de lo más. Y yo dije, jolín, qué suerte tienen los de Santander si tienen un tumor cerebral, que aquí les dan justo en el clavo. Y si vamos a Asturias, pues nos dan en la mesa entera, no en el clavo. Entonces, ¿hay equidad en la aplicación de los resultados a los pacientes? Y, por último, creo que no, pero quería que me lo confirmaseis vosotros, que sois los expertos. ¿Hay equidad en la dotación de recursos en todas las comunidades, en todas las universidades? ¿Hay un reparto equitativo del dinero para investigar? ¿Cómo estamos en Asturias en ese sentido? Eso para después de la mesa, ¿vale? Pues del café con las energías renovadas. El guión nos lo vamos saltando sobre la marcha, ¿vale? ¿Os parece? Que no, que muy bien, que me parece fenomenal. Pero sí que teníamos aquí, si os parece, lo podemos comentar, porque yo creo que además Yolanda lo había comentado de paso, era uno de los deberes que teníamos para la vuelta, ¿no? El tema que tú habías comentado, ¿no? El acceso, ¿no? de los pacientes a los diferentes, ¿no? tratamientos, ¿no? Como también desde la parte de los científicos y eso, ¿cómo veis, ¿no? cómo se pueden implementar, qué se podría hacer, ¿no? para implementar con más facilidad todos esos tratamientos que surgen del laboratorio para que lleguen a los pacientes? Y también lo que hablaba Yolanda, ¿no? de esa equidad, ¿no? de los tratamientos para los pacientes, ¿no? Empiezo yo con esto del acceso, que me gusta mucho. Es un tema muy apasionante porque es muy difícil, la verdad, ¿eh? Es un reto del copón, con perdón. Ahora que somos pocos y ya estamos en confianza, me dan ganas de ponerme ahí delante y así nos vemos las caras cuando hablamos. Hay
hombre, obviamente no voy a descubrir la pólvora. Grandes dificultades en garantizar el acceso a los mismos tratamientos. No hace falta irse a Cáceres, aquí incluso en Asturias, ¿no? Dependiendo de en qué hospital te trates, unos servicios funcionan de otra manera, otros de otra, unos tienen unos equipamientos, otros, etcétera, etcétera. Así que sí, existe. Y me pongo mi sombrero de ex investigador. Hay unas diferencias en los accesos a la financiación, tanto pública como privada. Pública a través del Carlos III, las convocatorias que conocemos, privada a través de la Fundación La Caixa y todo este tipo de cosas, pues francamente desigual. ¿Qué podemos hacer para mejorar, sobre todo en este tema de cómo podemos hacer para que el máximo número de gente posible acceda a la medicina personalizada, ¿no? Y acceda, y sabéis, ¿no? Lo hemos hablado un poco por encima, lo decimos implícitamente, pero creo que es bueno decirlo, que es que una de las herramientas de la medicina personalizada es la genética, ¿no? Y estos perfiles genéticos del tumor, y es, bueno, en lo que muchas veces lo decimos de una manera implícita, pero está bien también explicitarlo. Y yo creo que pasa por una cuestión muchas veces económica. Intentemos bajar el precio para vencer aspectos regulatorios y todo ese tipo de cosas. Intentemos que estos test genéticos cada vez cuesten un poco menos. Intentemos que tengan un poco más de sentido clínico. Intentemos desbrozar bien todo este ambiente para que tengan un sentido clínico y que los médicos se sientan cómodos, ¿no? Y entonces yo, para esta segunda parte del transfer post-café, en el que vamos a aportar más soluciones que decir problemas, yo creo que tenemos todos que trabajar, y también trabajando desde el desarrollo tecnológico, la innovación y todo ese tipo de cosas, para garantizar el acceso a los mejores tratamientos. ¿Cómo se garantiza? Esto es una pregunta muy fácil, llevándolo al extremo. Si fuera gratis, pues seguro que nos lo hacíamos todos. O a lo mejor no, y a lo mejor pues veo que Francisco está diciendo que no. Pero bueno, yo creo que estamos en una batalla en la que hay criterios economicistas, entonces pues todos tenemos que intentar que el desarrollo tecnológico vaya por ahí, por una bajada de tarifas y un mejor acceso, y ponérselo más fácil a los reguladores y a los pacientes. Desde luego se lo ponemos difícil cuando pues estamos hablando de muchos miles de euros en una cosa que a lo mejor no desemboca en un cambio de tratamiento automático. Pero si tiene otras cosas que sí podemos utilizar y además es mucho más barato, pues yo creo que salimos todos ganando. No, yo creo que sí, da igual. Yo creo que hay aquí que desbrozar dos aspectos importantes. Si es gratis, si el IMOMA da sus servicios gratis, bueno, vale, pues vamos todos para allá y tal, ¿no? Pero en realidad el problema no es ese. El problema es qué impacto real tiene esto, y te topas con el regulador. Tú primero, cualquier huella genómica, firma genética, lo que sea, tiene que ser aprobada por el regulador. Si no, entonces es un proceso que ahí es donde están los que hacen la traslación, las spin-off, tal, que bueno, es una cosa muy gris, tienes que pelearte con muchos aspectos, pero es necesario, si no, no lo vas a adoptar, el sistema no lo va a adoptar. Ahora, eso sí, tú puedes ponerlo ahí como en un escaparate y que venga uno y te compre un kit para medirse no sé qué, ¿no? Vale, pero no lo va a adoptar. Entonces el médico, que es lo que decía Pablo antes, el médico que está en Avilés, que no sé qué, dice, oye, a mí esto ¿dónde está en el Vademecum esto? ¿No está? Pues yo, oiga, pues vaya usted tirando cuando esté en el Vademecum o como se llame el tema de los diagnósticos, en los protocolos ya me moveré. O sea, tienes un problema regulatorio luego. Pero bueno, hay otro aspecto también positivo, ¿no? Por aportar soluciones. ¿Cómo puedes empezar a que el paciente empiece a disfrutar de los potenciales beneficios? Bueno, pues hay ensayos clínicos, ¿no? Que es lo que hay antes de la regulatoria. Y bueno, los ensayos clínicos de este tipo no son tan invasivos, no es como hacer un ensayo clínico de un fármaco, pues yo qué sé, como dije antes, ¿no? Estudiar la microbiota, ver cómo afecta eso a la respuesta de no sé qué, no necesitas no es un ensayo de 5 millones de euros, ¿vale? Pues sería de muy poco, y oye, pues ¿quién lo paga? Pues oye, que a lo mejor le interesa a la Asociación del Cáncer pagar un ensayo concreto de una cosa concreta si le propones algo que tenga sentido. Y bueno, son ensayos que se pueden hacer, yo creo que incluso en Asturias, pero bueno, yo por ejemplo, una carencia que existe concreta aquí, que nosotros nos topamos con ella cuando era que no hay unidad de fase 1 en Asturias. Tú, si quieres hacer una fase 1 clínica, no la puedes hacer en Asturias. Bueno, tampoco pasa nada, hay sitios en España y tal, pero bueno, es una carencia que está ahí, que te impide un poco, ¿no?, hacer cosas de fase 1. Pero yo creo
creo que te topas con la regulación, el camino regulatorio que muchas veces ni siquiera está definido, porque para un fármaco está perfectamente definido lo que tienes que hacer. Pero tú estás proponiendo un diagnóstico de no sé qué, que has descubierto una cosa fenomenal y yo esto cómo lo traslado, ¿no? Ya digo que mi experiencia o lo ligas a una enfermedad existente y un outcome, ¿no? Un concreto, o el investigar y decir tal y no sé qué, eso no, ser inconcreto no te sirve. Simplemente quería decir que, vamos, llevando la pregunta un poco al día a día, era lo que comentábamos ahora durante la pausa del café, para que todos los ciudadanos en España puedan acceder a las mismas pruebas, lo que tiene que haber es una solidaridad también entre comunidades autónomas y que no haya 17 sistemas de salud diferentes, porque al final cuando 17 comunidades autónomas intentan tener los últimos hospitales, valerse por sí mismos para cualquier actividad asistencial que tengan que cubrir, evidentemente se van a generar diferencias. Nosotros, por ejemplo, yo tuve la experiencia en Castilla-La Mancha, que os comentaba ahora, y hubo un determinado momento, yo empecé la residencia en 2007, antes de que llegara aquella crisis en el 10, el 12, por ahí, y hubo una locura, digamos, que cada una de las provincias tenía que tener un hospital nuevo. Y entonces Cuenca hizo el suyo, Guadalajara hizo el suyo, Ciudad Real hizo el suyo, y Toledo, que fue la última, Toledo era la capital. Y Toledo tenía que dejar en centros de salud el resto de hospitales. Y entonces, claro, eso es inviable económicamente, ¿no? Y al final hace que metas, no sé si voluntaria o involuntariamente, en un agujero económico a tu sistema de salud. Y yo eso lo viví como residente y luego como facultativo, que no había dinero para otras cosas porque se habían metido en tal deuda que aquello era insostenible, ¿no? Y luego también lo que comentábamos antes un poco, que para que haya una gestión razonable de los recursos públicos, no todos los hospitales de España tienen que tener todo, absolutamente. No tiene que haber 30 robots Da Vinci en España, no tiene que haber 30 o 50 aceleradores lineales que decía antes Juan en España. Por ejemplo, en el caso de pediatría, el Hospital Niño Jesús es referencia, y si en Asturias los pediatras ven que es necesario, pues la familia se va para el Niño Jesús y no pasa nada. Y si te tienes que operar y necesitas un robot Da Vinci porque tu cirugía, el tumor está en una zona muy compleja del pulmón y no puedes entrar por una cirugía abierta normal, pues igual te tienen que derivar a otro hospital y no pasa nada, ¿vale? Y eso permitiría pues, que hubiese recursos para todo lo que ahora nosotros hemos estado hablando, que no hay, y plantear proyectos a largo plazo y plantear cosas que realmente tengan recorrido y no sean cortoplacistas y acaben quedándose en nada, ¿no? Bueno, el punto que has tocado es un punto que es muy, muy importante de cara a explicarles a los pacientes la relación coste-efectividad. Porque todos queremos tener cerca de casa todo, y eso es imposible. Entonces, este planteamiento es fantástico y lo tenemos que saber transmitir a la población, porque porque no hay recursos, los recursos son limitados. Entonces, yo lo que veo es que debería haber eso, es que claro, lo de siempre, los gestores, ¿quién gestiona, quién maneja mi barca? Pues que a la deriva me lleva. Pues eso es lo que ocurre, ¿no? Que yo lo que veo es que los políticos y los gestores no son capaces de tener agallas y tomar decisiones por el bien público y explicar, mire, si yo le opero de un cáncer de laringe me lo invento, Grandas de Salime, y le opero en otro hospital que pueda estar en Llanes, y si en Llanes está el mejor equipo, el más experto, las unidades de quimioterapia más importantes, aplican los principios de los marcadores que te dicen si la cirugía va a tener éxito o no, tal cual, pues su esperanza de vida y su calidad de vida va a ser mucho mejor. Entonces, ese mensaje lo tenemos que transmitir y lo tendrían que transmitir los políticos. No decir, ala, yo en mi barrio tengo de todo, en mi área. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, ¿qué ocurre?
que una persona que a lo mejor vive en Grandas de Salime y se tiene que ir a operar a un hospital de Llanes, que es el hospital puntero, pues tiene unos gastos, tiene unos costes. Entonces, ahí también nuestros gestores deberían tomar acción, porque deberían hacer un estudio, que digo yo que habrá, con tantos consejeros, asesores y listezas que tenemos que asesoran a nuestros gestores políticos, tendrían que hacer un estudio y decir, vamos a ver, ¿cuánto me cuesta a mí tener 3 hospitales que operen cáncer de laringe? ¿Qué resultados tengo cuando lo operan los expertos y los que no? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto le cuesta el sufrimiento al paciente? ¿Cuál es el coste? ¿Me puedo permitir dar una ayuda para que este paciente que se tiene que ir de Grandas a Llanes pueda tener un hotelito o una residencia o una de estas casas deshabitadas, estos palacios que se están cayendo, habilitarles para ese tipo de pacientes? ¿Cuánto me cuesta una cosa y cuánto me cuesta otra? Y si al final la relación coste-beneficio es beneficiosa, pues a ello. Entonces yo no sé si soy muy utópica, pero es un poco aplicar lo que uno hace en su propia casa y con su propia familia. ¿Dónde mando a estudiar a mi hijo? ¿Qué recursos tengo? Quiero hacer industriales, pero industriales no lo hay aquí, pero lo hay en Málaga. Y está mi prima en Málaga, pues lo mando allí, que va a casa de mi prima, que no me cuesta. Es decir, tampoco hay que ser, no sé cómo decirte, un premio Nobel en economía. Simplemente saber dónde está el foco y comprometerse con el foco. ¿El foco es el paciente? ¿El foco es el ciudadano? Pues a por ello. ¿El foco soy yo? ¿El foco es mi círculo? Pues vete a casa, que no te necesitamos. Es un poco la idea que transmito. Bueno, es un tema un poco de lo que pasa, que se sale un poco del ámbito de lo que podemos hacer. Perdón, ya no hablo más palabras. No, digo que está muy bien y tal, pero es una reflexión, claro, que yo creo que estamos todos de acuerdo, pero al final estamos hablando de política y los políticos no manejan la casa de todos como su propia casa, ¿no? Es decir, por los motivos que sea. Entonces, bueno, es un tema muy complejo que se deriva ya de eso, ¿no? De que hay 17 sistemas, como decía Carlos y tal, y bueno, es todo muy, muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que habría que intentar eso, aportar soluciones, pues intentar ver qué podemos hacer cada uno, que vamos a poder hacer muy poco, pero bueno, a ver si en algún momento pues converge lo que hagamos cada uno en algo más accionable, ¿no? Una puntualización, sí que en la investigación también puede suceder lo mismo, ¿no? Quiero decirte, Asturias puede ser un polo de genómica, porque tenemos uno de los mejores grupos de Andalucía, y eso está pasando ahora. Yo creo que el Instituto de Salud Carlos III hace poco sacó una convocatoria, se compró en Santiago de Compostela una infraestructura, el multifotónico, y aportamos el currículum. Iba a ser una infraestructura medias o compartida entre los investigadores del ISPA y los investigadores del Instituto de Santiago de Compostela. Quiero decirte, lo que ella comenta a nivel sanitario, sí, que es quizás más obvio y más relevante, en nuestro ámbito también puede ser igual, ¿no? ¿En qué estamos investigando en España en cuanto a la precisión en oncología? ¿Y cuáles son los polos de interés? Yo creo que tampoco está tan lejos de nuestro ámbito. Eso es también una estrategia que otros países hacen. Incluso países tan grandes como Estados Unidos, había la zona de California y tal, que siempre estuvieron mucho en la inmunología y se financiaban, y había centros especializados en esa disciplina, y en otros sitios en otra. Entonces, esa reflexión puede ser también extensible a nosotros, ¿no? Si tenemos en Asturias un potencial en determinada área. Claro, luego viene todo el rollo, la movilidad de investigadores y tal, pero quiero deciros, en ese sentido, el pensar a lo grande también puede ser pensar a lo grande en extensión territorial, y es una cosa a plantearnos. Bueno, yo creo que una cosa es que nosotros no podamos solucionar aquí las cosas, y otra cosa es que no podamos proponer soluciones, ¿no? Aunque las tengan que adoptar los políticos o quien sea, ¿no? Porque obviamente lo que podemos hacer los que estamos aquí pues es mucho menos de lo que podemos pensar que se puede hacer. Yo creo que hay distintos niveles, ¿no? Centrándonos en cómo hacer llegar la medicina personalizada de precisión y que igualitariamente a los pacientes.
Por un lado está la barrera de que los estudios genómicos, yendo a la genética, que es como el polo principal de la medicina de precisión, tienen un coste. Obviamente, aunque alguien los ofrezca gratis, alguien tiene que pagarlos, ¿no? Entonces ahí hay que buscar recursos para financiar las pruebas. Esos recursos pueden ser desde las propias farmacéuticas, que cuando hay ensayos clínicos no tienen ningún problema en pagar el estudio para que así se recluten suficientes pacientes, pues igual los hospitales o los sistemas de salud tendrían que negociar con las empresas farmacéuticas que cuando se acaba el ensayo clínico y ese test pasa a ser de rutina, también se hagan cargo del test, ¿no? Porque de hecho ellos ya muchas veces han puesto en marcha una dinámica y tienen la logística para hacer los test. También podría ser otra vía de financiación que el propio sistema público en determinados pacientes, por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades raras, pague esos estudios porque se ha visto que son coste efectivos. Por ejemplo, en muchísimos pacientes con enfermedades raras pasan décadas intentando filiar su enfermedad, la causa de su enfermedad, y un estudio genético bien hecho puede resolver se llama odisea diagnóstica en un mes o así, ¿no? Y en pacientes con cáncer yo creo que sí, hacer un estudio genético del tumor, aunque luego no se pueda acceder a los fármacos, porque muchos son ensayos clínicos, pero agotando las posibilidades de que tú sí que puedas acceder a un fármaco, de que el paciente concreto acceda, eso tendría que ser algo que los sistemas de salud ya tendrían que estar pensando que lo tienen que financiar. Obviamente también están los propios pacientes que se lo puedan pagar, pero bueno, si lo puede asumir o bien una farmacéutica o bien el propio sistema, pues sería mucho mejor, ¿no? Mucho más accesible a los pacientes. Y después hay otra barrera, que es cuando nosotros hacemos un estudio genético de un tumor y encontramos fármacos, a veces hay fármacos aprobados para el mismo tipo de tumor en el paciente y por tanto el acceso es relativamente fácil, pero a veces aparece la posibilidad de que el paciente se pueda beneficiar de un ensayo clínico. El fármaco no está aprobado en el tumor que tiene el paciente, puede estar aprobado para otros tipos de tumor o puede estar simplemente en investigación, ¿no? Entonces ahí, ¿con qué nos chocamos? Primero, limitación de Asturias. No tenemos ensayos en fase 1, ¿vale? Entonces, pero sí que hay ensayos en fase 3, fase 4, que pueden ser para para reutilizar fármacos que son de otra indicación. En cualquier caso, importante que tengamos, debería existir o se podría pensar en que alguien, que podría ser incluso la Asociación Española contra el Cáncer, facilitase, creara un organismo o diera recursos una estructura para que los pacientes accedan a los ensayos clínicos. Al que hay en Málaga, al que hay en Zaragoza, que muchas veces es coger la historia clínica, ponerse en contacto con el responsable del ensayo clínico en esa ciudad, y luego poner las facilidades para que el paciente pueda acudir allí, pues igual las 6 veces que tiene que ir durante el ensayo clínico. Nosotros conocemos desde Limoma, porque hemos interaccionado con ellos, una empresa catalana que se llama Match Trial, que precisamente se dedica a esto. Ponen en contacto pacientes con ensayos clínicos que necesitan ese tipo de pacientes. No en este caso ligado a través de la medicina de precisión, sino a través de otros aspectos de la clínica, ¿no? Muchas veces es difícil encontrar pacientes, pues mujeres posmenopáusicas de más de no sé cuántos años que no hayan tenido tal y que tengan un cáncer de cual. Pues esto ellos lo asocian también. Nosotros precisamente nuestra interacción con ellos era para tratar de que metieran ahí la medicina de precisión. Entonces, una vez hemos superado la barrera de quién paga el fármaco y de cómo se accede al fármaco, yo creo que habremos resuelto muchos de los problemas que hay para que la medicina de precisión realmente beneficie a los pacientes. Y cierro ya, precisamente esa medicina de precisión creo que es una garantía de equidad, porque al final, si tú no seleccionas a los pacientes por un criterio arbitrario, sino que los seleccionas porque el fármaco vaya a funcionar mejor en él o no le das el fármaco que no va a funcionar, pues eso al final es, obviamente, no darle a todos lo mismo, sino que todos tengan la oportunidad de acceder a lo que más se les ajuste, ¿no? Entonces, la medicina de precisión viene a favorecer la equidad en el acceso a los tratamientos más adecuados. Y lo que pasa es que hay que superar esas barreras que ahora mismo existen, ¿no? Yo creo que es una buena idea esto que dice Juan, de intentar facilitar el acceso a ensayos clínicos, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que el médico típico, con los que se pelea Roma, Pablo, pues dice, oye, aquí pues tienes este cáncer, no sé qué, pues
pues ya está, ahí te quedas, no hay nada, bueno, siempre te da algo, ¿no?, el oncólogo pero vamos, que no le aporta una solución, digamos, no intenta. Entonces, a lo mejor, yo sí que tengo la percepción de que a veces, de lo que decía Juan, ¿no?, de que falta facilitar ese conocimiento al paciente, claro, el paciente que va a saber, el paciente está en manos del sistema, ¿no? Pero, en fin, hay pacientes que se mueven. A mí me pasaba, no sé por qué, en uno de los fármacos que teníamos, yo creo que fue una pieza que salió en Expansión, en El País o algo así, muy pequeñita, de 5 centímetros cuadrados, hace muchos años, pero de alguna manera eso debió posicionar súper bien en ciertos buscadores, porque de vez en cuando escribía gente o llamaban desde España, desde Ucrania, desde Argentina, tal, oye, este fármaco ya está, era un tema de glioblastoma, ¿no? Habíamos publicado una cosa de glioblastoma con gente de Valdecilla y tal, y del CIMA en Navarra, y preguntaba, oye, que tengo a mi madre en el quirófano y no sé qué, y luego tal, a ver, y esto está en clínica ya, tal, y digo, joder, yo qué voy a hacer, yo soy químico, ¿no? Imagínate qué marrón, ¿no? Tener que tratar con el familiar del paciente que está en una situación. Y yo siempre, bueno, ya como preguntaban tanto, pues digo, tengo ya aquí en clinicaltrials.gov mirado los ensayos clínicos que hay en glioblastoma multiforme y tal, y les mandaba para allá la información. Digo, dile a tu médico que, oye, mira a ver si aquí, si hubieran hecho un estudio molecular, etcétera, a lo mejor encaja en alguno de estos ensayos y tal. Y los hay en España, los hay, bueno, ahí. Y bueno, yo ahí no sé lo que pasa y tal, pero efectivamente el paciente está muchas veces no tiene por qué tener conocimiento, pero bueno, los ensayos que están abiertos, la información es pública, o sea que no es algo. Entonces, bueno, eso sí. Bueno, claro, lógicamente. Bueno, y el oncólogo, lo que pasa es que el oncólogo, eso que dice un poco Juan y Pablo, que el oncólogo, ¿qué información tiene? ¿Solamente la clínica y tal? ¿O ha hecho algo más? ¿Ha hecho algo de genómica molecular? Porque muchos de los ensayos que hay ahora, claro, van ligados a alguna alteración concreta, pero bueno, tienes que haberla diagnosticado previamente, con lo cual ese es otro gap, ¿no? Quizá. Sobre todo, encuentran el departamento de farma y llaman a Ana, como el grupo de farma, sí que son médicos, farmacólogos, pero médicos. Ana siempre comenta lo mismo, ¿no? Tu oncólogo es el que tiene que hablar con el oncólogo del Hospital Central que está llevando a cabo ese ensayo clínico. Porque aquí, pues bueno, efectivamente un papel muy importante lo pueden jugar las asociaciones de pacientes, porque hay una cosa que se llama la confidencialidad de los datos del paciente y nosotros no podemos manejar ningún tipo de datos, nosotros recibimos la información en crudo y nosotras, cada vez que nos llama algún paciente, lo que hacemos es eso, o remitirlos a la asociación, por ejemplo, o decirle que su oncólogo en el hospital donde esté se ponga en contacto. Como mucho a veces, pues como tenemos idea de por dónde van los tiros, es que me dijeron que estaban haciendo una prueba pues en determinado tipo de tumor, sí que sabemos cuál es el oncólogo que está encargado de ese tipo de tumores en el UCA y les damos una referencia, pero hacemos así de una forma muy poco profesional y altruista, o sea, es decir, no tenemos una información muy precisa, es como un poco. Bueno, pero muy práctica. Es práctica, sí, ellos, la verdad es que a veces los pacientes sí que hacen eso. Y yo, en el tema de la equidad, yo creo que una de tus últimas preguntas es si todos los pacientes tienen acceso a todos los tratamientos. A ver, yo eso sí que me gustaría que quedase claro, o sea, los tratamientos que están probados o incluso los ensayos clínicos llegan a todo el mundo. En España es esa suerte de la que tenemos un sistema público de salud extraordinario y la gente, yo he tenido pacientes en mi familia a los cuales no hubiera podido pagarles el tratamiento en un hospital privado. Los pacientes tienen acceso a todo lo que hay disponible. Estamos hablando siempre, porque igual esto es un poco decepcionante porque lo hablábamos ahora nosotros, ¿no? Como damos un mensaje positivo, el mensaje positivo es que se ha avanzado muchísimo y todo aquello que está avanzado y comprobado y refutado científica y médicamente está de acceso público. Por esa razón, el número de tumores que se curan a día de hoy con respecto a hace 10 años se ha multiplicado y con respecto a hace 20 años ni os cuento. Entonces, bueno, el mensaje es, en ese sentido, lo que hay disponible es disponible para todos. Luego estamos hablando siempre de un punto más allá, ¿no? De lo que viene por disponerse, que son estos avances que están pues todavía en el laboratorio o ya con una pata en la traslación a la práctica clínica. Ahí
pues sí que depende un poco de determinados aspectos, que a veces incluso es pues la suerte de que tengas un grupo de referencia muy cercano. Me consta que el grupo de Carlos recibe constantemente llamadas y consultas, y bueno, pues no hay nadie mejor que pueda indicar cuáles son los pasos que debe seguir ese paciente, ¿no? Pero esa es la cercanía que nosotros tenemos a una persona de ese talento, esa extraordinaria trayectoria. ¿Eso no se da en todas las comunidades autónomas? Pues no, pero eso es una cosa muy particular. En cuanto al tratamiento, que está ya establecido, pautado y reconocido, eso llega a todo el mundo en España. Eso llega a España y le llega a todo el mundo. Y yo eso siempre le digo a la gente que está a mi alrededor, que como estaba escuchando el otro día cuando la carrera, que lo primero es ir al médico, siempre. Siempre hay que ir al médico y consultar con un profesional qué es lo que te pasa. Y luego, lo que estamos hablando todo es, pues eso, a futuro, ¿no? Y yo creo que, a ver, realmente sí que es cierto que equidad y acceso, pues yo creo que sí, que por igual, en todas partes. Tenemos que hacer pequeñas matizaciones a algunas cosas, pero sí. Una cosa, me ha apuntado lo de si la asociación puede coordinar para que los enfermos puedan acceder a los ensayos clínicos. Yo me comprometo a mandarle a María, porque no lo sé, me comprometo a preguntar si cuando un paciente llama a Infocáncer, que es el teléfono de información nacional que tiene la asociación, y dice, yo tengo un tumor de este tipo y tal y cual, y ya estoy, porque sé que hay un servicio de segunda opinión, eso lo sé seguro, pero ya casi no me ofrecen nada. Quiero preguntar si a través de la Asociación Española contra el Cáncer alguien se puede meter en esa base de datos que decís, donde están todos los ensayos clínicos, y al paciente se le dice, oiga, tiene esto en tal sitio y en tal otro. Me comprometo a preguntarlo porque no lo sé y darte una respuesta. Y tú la compartes con el resto, ¿vale? Tenemos que trabajar, yo creo que de una manera así coordinada, en el sentido de en qué momento del camino del paciente de cáncer tenemos que empezar a mirar estas cosas, de los ensayos clínicos y de todo esto. Y la experiencia diaria nuestra en el IMOMA es que muchísimas veces la gente se acuerda de la medicina de precisión cuando ya no hay mucho que hacer, cuando dice, bueno, pues voy a agarrarme este clavo ardiendo, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que también forma parte y nos adjudico a nosotros como proveedores de ese servicio. Esta labor que tenemos de educar un poco más, ¿no? Porque tenemos que educar en que la medicina de precisión y este tipo de cosas empiezan desde el principio, desde el momento en el que tienes un diagnóstico de cáncer. Deberíamos nosotros como pacientes tener muy integrado que lo mismo que te quieres que te hagan un escáner a toda leche y que te lo miren, y un TAC y lo que sea, deberíamos como sociedad también tener integrado que hay otras herramientas, porque son herramientas a las que recurrimos en los últimos momentos de la enfermedad, en estadios muy avanzados, en los que realmente, además eso tira piedras contra el propio tejado de la medicina personalizada, porque entonces vendrá el regulador que le preocupa a Francisco y dirá, fenomenal, pero no hay ningún tratamiento aprobado para esto. En cambio, si lo hacemos desde el principio, ya no solamente estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de mejoras en el diagnóstico. Nos pasa muy a menudo en el IMOMA. Cuando una persona viene a hacerse un perfil genómico que tiene un diagnóstico de cáncer, muchas veces acabamos sacando variantes y mutaciones que son de verdaderamente cáncer hereditario. Entonces, bueno, al paciente en realidad pues, le vamos a ayudar en otras cosas, pero a la familia del paciente le vamos a ayudar mucho, porque realmente estamos hablando, ya hemos convertido ese caso en un caso de paraganglioma, no sé qué, de repente ya le pones el apellido familiar y ya empiezas a decir hijos, hermanos, etcétera, etcétera. Y eso es un ahorro de costes para el sistema muy importante. ¿Cuándo lo podemos hacer? Cuando se hace con tiempo, cuando se hace al principio de la enfermedad y cuando estamos educados como pacientes y como sociedad a exigir que no solamente queremos que nos hagan en un TAC. Yo en ámbitos no médicos y científicos siempre hablo de esto de la medicina de precisión, intento asociarlo a las pruebas de imagen. Nadie pone en duda que te pidan un escáner, que te pidan un PET, etcétera, etcétera. Te lo piden desde el principio, funciona, se integra en el funcionamiento del hospital, el radiólogo lo informa y es una rutina absolutamente establecida. Los test genéticos no. No es establecido y tenemos que intentar ir ahí, ¿no? A que haya una rutina, unos proveedores, en el que haya una colaboración público-privada y en el que haya optimización de recursos. Y, por ejemplo, hablando de optimización de recursos,
¿Cuántos hospitales con secuenciador de ADN de nueva generación hay en España? Todos. ¿Lo utilizan? No. Porque son muy difíciles de utilizar. Se necesita un montón de personal. La máquina sí, la tienes ahí, fenomenal. Pero sí que es verdad que luego necesitas, como bien sabe Carlos, el análisis bioinformático, que no es comprar 2 ordenadores, es tener una persona experta. O como bien sabe Juan, necesitas un analista que sepa interpretar todo eso. Entonces esto complica mucho. Pero el problema es que todos los políticos se quieren hacer la foto con el secuenciador y queremos decir que hemos comprado el último secuenciador capaz de secuenciar un genoma por 200 euros. Fenomenal. Pero eso no vale absolutamente de nada hasta que no se integre en la cosa clínica, porque es como si dices, me he comprado un PET que es capaz de hacer una imagen de cuerpo completo a un señor por 150 euros. Y digo, ¿tienes radiólogo que tú lo interpretes? Ah, no, radiólogo no. Entonces, bueno, pues tienes una máquina maravillosa que no funciona. Entonces, yo creo que debemos de... Me ha gustado mucho lo que ha sugerido Juan de este tema de los ensayos clínicos. Me ha gustado mucho lo que dice Rosa, que yo creo que es una solución a muchos de nuestros problemas, ¿no? Es la educación como paciente, el empoderamiento del paciente para poder saber a qué tenemos que tener acceso, cómo me pueden tratar mejor. No, insisto, no se trata de perder la confianza y no quiero yo... al revés, lo que tenemos que hacer es facilitarles la vida a los oncólogos, no culparles. Ellos son víctimas de un sistema que está montado así. Pero sí que es verdad que debemos como sociedad avanzar mucho más en que estas cosas sean mucho más, forma parte de nuestra rutina asistencial. Pablo, hay que tener en cuenta una cosa, es que somos una sociedad cambiante y que estamos evolucionando. El perfil profesional de la gente que tiene que entrar a la medicina ya no son solamente oncólogos. El problema no es, yo creo, los oncólogos, el problema es que los oncólogos luego hacen su función, pues que ahora vamos a necesitar analistas de datos en los hospitales. Y ese es otro, bueno, yo creo que ahí está, la solución también pasa, hablamos de la genética, que es extraordinariamente extraño lo que sucede aquí con el tema de la genética, pero es que más allá de la genética, en los hospitales se tienen que empezar a acostumbrar que van a tener matemáticos y estadistas que sean parte de la estructura del diagnóstico. Es eso quizá, yo creo que también otra cuestión. O sea, cuando colaboras con un médico de hospital en tu ámbito de investigación, cuando se intercambias información, ¿en qué te la pasa? En una hoja de Excel, ¿a que sí? No. Es muy habitual en nuestra y refuerzo lo que tú dices, porque los datos están en hojas de Excel, que es una cosa increíble. Lo que pasa es que yo no sé si es tan fácil aceptar en el sistema la introducción de esos nuevos perfiles profesionales. Esa es mi cuestión, ¿no? Yo os pregunto a vosotros, quizás que estéis en el ámbito clínico, a Juan o a ti, porque claro, en nuestro ámbito no hay ninguna duda en que los laboratorios de bioquímica, de biología molecular o de biología celular implementaron su plantilla con, ojalá, Agustín, pudiésemos tener todos un bioestadístico, pero cuidado, que también se tienen que meter en sectores que son distintos completamente, como es el ámbito clínico, no sé. Me parece muy interesante lo del tema de que tengamos el secuenciador y luego no tenemos el personal, pero no tenemos el personal porque es que realmente no existe. Eso pasa mucho con el tema, en la administración pasa mucho. Es que no puedes contratar un lab manager porque ese puesto de trabajo no existe. ¿Cómo va el Luca a contratar a un bioinformático si no existe? Claro, es que eso es terrible, ¿no? Pero el problema no es ese, es que yo vi esa situación, siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es donde yo hice el puesto, pero yo vi esa situación allí y se generó. No existía este puesto, pero se generó. Entonces, si lo que necesitamos ahora es un bioinformático clínico, llamarlo como queráis, o una SORT, no sé qué, hay que generar la plaza, hay que generar esa, y en los laboratorios, pues no, nosotros no tenemos esa figura de lab manager, que sabemos lo que es, que la tenemos perfilada, que además es muy necesaria, que siempre vive con nosotros, pero la camuflamos dentro de un título que no le corresponde. Bueno, en el ISPA yo creo que el objetivo es ese, más que introducir una unidad de bioinformática, análisis de datos dentro del hospital, sería introducir una plataforma, bueno, se han puesto alguna semilla, el tema de análisis de datos informáticos en general, epidemiólogos, pero en teoría en el ISPA lo que se pretende es eso, implementar una unidad de bioinformática para ir gestionando toda esa información que se está generando en los laboratorios y que luego tenga sentido, se pueda trasladar de cierta manera a los clínicos. Yo quería recuperar un poco el tema que ha dicho antes Pablo de lo de realizar los estudios a tiempo o en el momento adecuado, desde el principio decía él, pero quería puntualizar eso, y también en relación con lo que decía Rosa de que hay acceso o sea, de que el acceso a los fármacos o a la medicina personalizada o a las terapias es universal.
¿Cuándo sería realizar a tiempo? ¿Cuándo hay que realizarlo a tiempo? Pues obviamente un paciente que le acabas de detectar un cáncer que le vas a operar y que no va a necesitar ningún tratamiento sistémico, o sea, quimioterapia, un fármaco, o sea, que no le van a tener que poner nada en vena, por entendernos, pues no tiene mucho sentido para el tratamiento hacer un estudio del tumor, ¿no? A no ser, tendría sentido hacer un estudio de su propio ADN, no del tumor, si hay sospecha de cáncer hereditario. Pero para el tratamiento tampoco tiene sentido que a los estadios 1 que se llaman, o a los estadios 2, cosas que son operables y curables con la cirugía, se haga un estudio molecular. ¿Cuándo habría que hacerlo? En el momento en el que ya se plantea que hay que hacer un tratamiento sistémico, una quimioterapia. Y obviamente en cualquier tipo de cáncer para el cual haya una terapia aprobada, guiada por un estudio molecular. O sea, esos deberían tener el estudio desde el momento en el que se plantea que va a haber un tratamiento con quimioterapia. Muchas de esas terapias no se ponen en primera línea, o sea, no es lo primero que se le da al paciente, primero se le da quimio. Y cuando el paciente no ha funcionado, cuando la quimio no ha funcionado, si no funciona, se le da un biológico que se llama, o un fármaco de estos dirigido, tal. Bueno, pues no esperemos a que progrese para hacerle el estudio, hagámoslo desde el principio, porque así habremos ganado ese tiempo y ya tendremos planificado qué hay que hacer después, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, muchas veces, o sea, cuando el paciente ya sabemos que tiene una alteración y está en el sistema, pues seguramente no hay discriminación y hay acceso a los fármacos. Pero el problema es que muchas veces nunca se llega a hacer el estudio genético. O se hace el estudio genético cuando ya es demasiado tarde, como decíamos, ¿no? Entonces, equidad sí, pero precisamente, de nuevo, lo que garantizaría la equidad sería que todos los pacientes que son candidatos a ponerse un tratamiento sistémico o un tratamiento en vena, su tumor se analizase, y se analizase a tiempo para poder decidir si hay fármaco aprobado, si hay fármaco en desarrollo, si no hay fármaco y hay que buscar otro tipo de ensayos clínicos guiados por otros criterios. Entonces, estoy de acuerdo, pero probablemente, y este ejemplo lo pongo casi siempre que hablo, porque es que hay un fármaco que son los inhibidores de NTRK, NTRK, 1, 2 y 3, que la aprobación que hay, tanto de Europa como de la agencia americana, no depende de que tú tengas un tipo de cáncer concreto, o sea, no depende de que tengas cáncer de pulmón, de mama, de hígado, de próstata, sino de que tengas una alteración concreta, que es una translocación que afecte a NTRK 1, 2 y 3. Entonces, cualquier paciente de cualquier tipo de cáncer podría beneficiarse de ese tratamiento. En conjunto, solamente un 0,3% de los tumores tienen alteraciones de esas, que es muy poco, pero en España son un montón de miles de pacientes. Entonces, estoy seguro de que en Asturias el 99% de los pacientes que tienen un tratamiento sistémico no se les analiza esto. Estoy seguro. Entonces, y analizarlo es un poco complejo, pero no es súper caro. O sea, si solo analizásemos eso, pues quizás por 600 euros lo podemos hacer. 600, 700, una cosa así. Y si además lo metemos en un paquete en el que ya analizamos todo lo que queremos hacer, pues quizás por 2.500 euros tenemos todo analizado. Entonces, es caro, pero es mucho más caro la quimioterapia, sobre todo la inmunoterapia, que igual son 100.000 euros al año. O sea, hay que pensar lo que nos estamos gastando y cómo se podría beneficiar. Y es cierto, solo es un 0,3%, pero bueno, al que le toca le ha tocado y estás utilizando bien los recursos, ¿no? Entonces, yo estoy seguro, si a mí me tocara un cáncer, si a mi hijo, a mi padre, pues seguramente me pagaría los 2.500 o los 3.000, ¿no? Y luego lo que pasa es que tenemos que estar muy bien educados para no pensar que con eso nos estamos comprando un billete para estar sanos. No, pues tiene sus limitaciones y cuando venga el informe y el informe ponga terapia en un ensayo clínico, pues tenemos que saber que no podemos ir al oncólogo y decirle tengo que entrar en este ensayo clínico porque me he hecho un análisis y el análisis dice que puedo beneficiarme de este fármaco, quizás. Eso al oncólogo le pone un aprieto, ¿no? Pero eso no significa que la solución sea no hacemos el estudio genético. Hay que hacerlo a tiempo y saber, estar educados, médicos y pacientes, para saber qué recorrido tiene eso. Y si además podemos poner medidas para que sean más los que puedan acceder a esos ensayos clínicos, pues perfecto. Al hilo de lo que está diciendo Juan y que te comentó Yolanda antes con el caso de si el centro de salud estaba en Llanes o en Gran Salime o tal, al final yo creo que el problema, que también al principio de la jornada lo dijo Pablo, lo de tratar y tratar, habría que cambiar un poco la mentalidad y prevenir más. Porque yo, por ejemplo,
cuando tenía que recoger muestras para mi tesis, entraba en las salas de hemodinámica, la que había allí montada para estabilizar a una persona era tremendo. La cantidad de personas, la cantidad de aparatos, los días que tenía que estar allí, y eso es infinitamente más caro que si tú a la persona le haces un estudio genético, porque el 30% de las muertes súbitas cardíacas tienen componente hereditaria, eso es tela. No estamos hablando de... O sea, una de cada 3 personas que estamos aquí puede tener una muerte súbita cardíaca. Entonces, de componente hereditaria. Entonces, si cuando hay una herencia, cuando hay un caso familiar, se pudiese hacer de manera preventiva, identificarías a esos pacientes, y hay casos en los que simplemente te da un beta bloqueante y ya está, y tú el día de mañana no vas a tener arritmias o no te va a dar el infarto. Son lo que se llama genes accionables, que son medidas terapéuticas que tú puedes tomar, ¿no? Y en el caso del cáncer, pues exactamente igual. Es que un fumador de 50 años que lleva 30 fumando, pues si hay que hacerle un estudio genético y encuentras que hay alguna variante y aparte evidentemente dejar de fumar, pues tomar otro tipo de medidas terapéuticas, eso va a ser infinitamente más interesante para el Sistema Nacional de Salud que los tratamientos de quimioterapia, las cirugías, derivarlo a otro hospital, las recidivas, las TACs. Es que al final es lo que hablamos, ¿no? Yo creo que es un poco la necesidad del cambio del modelo asistencial, de prevenir más y tratar menos, que es difícil conceptualmente porque lo que tú ves en un informe de resultados de una gerencia de un hospital es los que te han venido, los que tratas. Plantear un gasto de manera preventiva, eso es difícilmente justificable a varios niveles que están por arriba, ¿no? Sí, si me permites, perdona que no te quiero estropear el cierre ni retrasar a Rosa, pero es que he ido anotando aquí cosas a modo de secretario, entonces solo quería cerrar con 5 o 6 puntos, ¿no? De soluciones que necesitaríamos. Pues hemos pensado que necesitamos formar, ¿no? Formarnos mejor al público, pero también a los profesionales. Para eso es importante la especialidad de genética clínica. Es importante también que de alguna manera se financien las pruebas para que se puedan realizar a tiempo, que cuando las pruebas emiten resultados contemos con la posibilidad de mandar a los pacientes a distintos centros de referencia que estén en red o que tengan ensayos clínicos, y que también se compartan los datos, existan analistas de datos, y todo esto además, si es posible hacerlo con apoyo a los pacientes socioeconómico para que puedan acceder a esos ensayos o tratamientos, pues perfecto. Es un poco cerrar así. Y yo añado una. Tenemos que hacer, como ciudadanos, esto ya no es... Bueno, desde luego, vosotros como científicos, vosotros tenéis una fuerza, porque si os escucha... yo creo que al científico se le maltrata en el sentido de que no se le premia, no se le paga, es complicada la vida del científico hasta que llega a un cierto nivel, pero sin embargo la sociedad os aprecia enormemente y os respeta. Y estoy de acuerdo 100% con esa frase que ha dicho Rosa de que los españoles somos muy altruistas, muy generosos, pero poco exigentes. Y ahí va mi último punto. Tenemos que ejercer la acción social y la acción cívica y exigir a nuestros gestores que se porten como expertos en lo que dicen que son. Porque eso de yo soy científico, yo soy carpintero, y este es mi mundo y no hago nada para ejercer mi presión como ciudadano, yo creo que eso no vale. Y apoyo fuertemente a Rosa en el mensaje de tenemos que exigir más a quien sabe y a quien puede. Como último punto de la reflexión de la mesa. ¿Vale?